Capítulo 51. Fin de la destrucción, final del doso barco Atlas Manta. El zumbido constante de la nave Atlas Manta llenaba el aire mientras se elevaba por los cielos, llevando a un grupo de jóvenes cazadores y cazadoras en entrenamiento. Estas naves, compactas y eficientes, podían albergar entre 15 y 20 personas y hoy estaban repletas de estudiantes, cada uno de ellos luchando contra el caos que se desarrollaba abajo. En uno de los barcos, el equipo SSSN estaba de pie junto a las pequeñas ventanas, con los ojos muy abiertos mientras observaban la batalla que se desarrollaba en la distancia. ¿Es ese, el profesor Ozpin? San entrecerró los ojos, con la voz teñida de incredulidad. Apretó la cara contra el cristal, moviendo la cola con nerviosismo. Eso parece. Respondió Neptuno, inclinándose sobre el hombro de San para ver mejor. Su habitual actitud arrogante dio paso a una genuina admiración. A través de las ventanas, podían ver al enorme Wyvern Grimm, una criatura de hueso y malicia, con sus alas goteando un líquido negro que engendraba Grimm menores a su paso. Ozpin volaba alrededor de la bestia colosal, su figura casi borrosa mientras desataba precisas ráfagas de energía verde. Cada golpe explotaba al impactar, obligando a la criatura a rugir de furia y a atacar con sus garras afiladas y sus fauces chasqueantes. La nave se sacudió levemente cuando el Grimm emitió otro chillido estremecedor, agitándose con furia para atrapar a Ozpin. Sus fauces se cerraron a centímetros de él, fallando por un pelo mientras él esquivaba ágilmente. «Es increíble», murmuró San, con una voz más tranquila, teñida por una mezcla de admiración y miedo. «Sí, pero, se enfrenta a esa cosa». Los ojos de Neptune brillaron de preocupación. Incluso Ozpin podría necesitar ayuda si esto sigue así. En otro barco Manta, el equipo Xvi observó la misma escena desde un ángulo diferente. Coco, habitualmente confiada, permaneció en un silencio inusual por un momento, con su mirada aguda fija en la batalla que se desarrollaba debajo. «Nunca pensé que llegaría este día», dijo Coco finalmente, ajustándose las gafas de sol como si eso le diera una visión más clara. El profesor Ozpin, ahí fuera, luchando contra un Grimm del tamaño de un rascacielos. Pensé que su función era solo discursos y estrategia. Supongo que está lleno de sorpresas, añadió Fox, con un tono tranquilo pero curioso. ¿Sorpresas? Esto es una locura. Velvet aferró su cámara con las manos ligeramente temblorosas. ¿No debería alguien ayudarlo? No puede con eso solo. ¿Ayudarlo? Retumbó la voz grave de Yasuashi. ¿Cómo? Ese Grimm podría destruir una flota entera de naves. Esta no es una misión cualquiera. Es una zona de guerra. Coco sonrió levemente, aunque su habitual arrogancia era contenida. Bueno, si alguien puede hacerlo, es él. Ozpin no es de los que se rinden sin luchar. Afuera, la batalla continuaba. Ozpin se movía rápidamente y zigzagueaba por el aire, mientras su bastón brillaba con una luz esmeralda. Cada movimiento era preciso, cada explosión calculada para obligar al Wyvern a retroceder y alejarse de los civiles que huían. Aún así, los Grimm fueron implacables. Balanceó su enorme cola, rozando el borde de un coliseo Amity cercano, que se derrumbó en escombros debajo. Ozpin apretó los dientes mientras evitaba por poco los escombros, con su concentración firme. Sabía que esta no era una pelea que pudiera ganar por completo, no solo. Pero no se trataba de ganar. Se trataba de ganar tiempo. Las mantas que transportaban a los heridos, estudiantes y civiles eran su prioridad. Tenía que mantener al Wyvern allí, costara lo que costara. Dentro de las naves, los estudiantes continuaron observando. Su asombro lentamente dio paso a la tensión. «Está entreteniéndolo», susurró Velvet, apretando la cámara con más fuerza. «Nos lo está quitando». Y poniéndose en riesgo, añadió Fox con gravedad. «Entonces será mejor que pueda resistir lo suficiente», dijo Coco, con una voz inusualmente sombría. La tensión en el aire era palpable mientras los barcos Manta avanzaban rápidamente hacia un lugar seguro, dejando a Ozpin atrás para enfrentar solo al monstruoso Wyvern Grimm. Ozpin voló por los aires, esquivando por poco otro ataque feroz de las garras del Grimm. La bestia rugió, sus alas cortando el aire mientras lo perseguía con ferocidad implacable. «Eres persistente, ¿verdad?», murmuró Ozpin en voz baja, con una mezcla de frustración y determinación. Levantó su bastón, cargando otra ráfaga esmeralda, pero antes de poder soltarlo, auge. Una explosión atronadora estalló tras el Grimm, dejándolo tambaleante. La mirada de Ozpin se dirigió rápidamente hacia la fuente. A lo lejos, vislumbró algo enorme que se cernía sobre el cielo. La nave insignia de Ironwood.
La imponente nave Atlas flotaba con aires de autoridad, sus cañones brillaban amenazadoramente mientras se preparaban para otro ataque. Un segundo después, 2 misiles se lanzaron desde su parte inferior, surcando el aire hacia el Wyvern Grimm. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones sacudieron al Grimm, obligándolo a chillar de dolor y a tambalearse hacia atrás. La bestia agitó sus enormes alas, intentando estabilizarse mientras un líquido negro goteaba de las heridas recientes en su torso. Ozpin quedó suspendido en el aire, momentáneamente aturdido por la repentina intervención. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios mientras volvía la mirada hacia la enorme nave Atlas. Bueno, general, su momento no podría haber sido mejor, murmuró, con su voz teñida de una rara gratitud. El Wyvern Grimm emitió un chillido estremecedor y sus brillantes ojos rojos se entrecerraron con furia mientras sus enormes alas batían. Un líquido oscuro y viscoso goteaba de sus heridas, esparciéndose sobre el campo de batalla. Pero el líquido no se limitó a acumularse, sino que empezó a retorcerse, retorciéndose y burbujeando como si estuviera vivo. De aquella sustancia grotesca surgió nunca más Grimm. Docenas y docenas de ellos se abrieron paso a través de la existencia, con sus ojos carmesí fijos en la imponente nave Atlas en la distancia. Sin dudarlo, extendieron sus alas oscuras y se elevaron hacia el cielo, formando grupos compactos mientras apuntaban directamente a la nave. Abajo, los ojos de Ozpin se entrecerraron mientras observaba a los Nevermores emprender el vuelo. Apretó el bastón con más fuerza, y la energía esmeralda comenzó a acumularse en la punta. Levantó el brazo, listo para lanzar una poderosa ráfaga que interceptara al rebaño de Grimm. Pero no vio la enorme garra del Wyvern hasta que fue demasiado tarde. ¡Guam! El Wyvern balanceó su enorme extremidad con una fuerza brutal, atrapando a Ozpin en el aire y enviándolo a volar por el cielo como un muñeco de trapo. El impacto fue ensordecedor y la fuerza del golpe dejó un rastro de aire desplazado a su paso. Ozpin se estrelló contra el suelo con un estruendoso golpe. Auge, la tierra tembló bajo sus pies al chocar contra el terreno herboso fuera del Coliseo de la Amistad en ruinas. Tierra y escombros salieron disparados por los aires, formando un cráter poco profundo donde yacía. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio. Los Nevermores se abalanzaron sobre la enorme nave Atlas, con sus alas cortando el aire como cuchillas dentadas. El Wyvern Grimm flotaba sobre todo, su gruñido gutural resonaba en todo el campo de batalla como si se burlara de la resistencia. El Wyvern extendió sus alas mientras flotaba en el aire, ascendiendo lentamente hacia los cielos. Se detuvo mientras observaba el caos que había debajo. El enorme Grimm parecía estar sonriendo. Dentro del buque insignia de Atlas, el rostro de Ironwood era una máscara de determinación. Se quedó solo al timón, agarrando los controles de la nave mientras las alarmas sonaban en sus oídos. Luces rojas destellaron a través de la sala de control, pintando todo de un tono sombrío. Golpe. 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 Los Nevermores golpearon el casco blindado del barco, y sus afilados picos perforaron el metal. Cada impacto provocaba violentos temblores en la nave. Ironwood apretó la mandíbula mientras luchaba por mantener el control. Pero los Nevermores fueron implacables. Sus garras desgarraron la nave, destrozando sus defensas con precisión salvaje. Explosiones estallaron en el exterior, sacudiendo la nave violentamente. En el interior, la sala de control se iluminó con advertencias mientras el humo comenzaba a filtrarse por las grietas de las paredes. Con una sacudida repentina y violenta, una explosión masiva atravesó el costado del barco. Explosión. Ironwood se tambaleó, agarrándose a una barra de metal cercana para mantenerse en pie. La nave se tambaleó hacia un lado, con sus sistemas fallando. Los Nevermores habían roto el casco, y sus agudos gritos resonaban por los pasillos mientras continuaban su devastadora destrucción. Ironwood sabía que el barco estaba perdido. Corrió hacia el gran ventanal de la sala de control, protegiéndose la cara con los brazos. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante. Chocar. El vidrio se hizo añicos y los fragmentos se dispersaron en el aire cuando Ironwood emergió de la sala de control. El viento rugió a su alrededor mientras caía en picado, y el buque insignia Atlas roto detrás de él estalló en llamas. Pedazos de la nave cayeron como lluvia hacia el campo de batalla, un sombrío testimonio del implacable asalto de los Grimm. Mientras Ironwood se lanzaba por el aire, el viento rugiente ahogó los sonidos de la batalla detrás de él. Ironwood permaneció concentrado, calculando su siguiente movimiento. El suelo se acercaba cada segundo.
Sabía que la caída era casi imposible de sobrevivir sin intervención, pero no sentía pánico, solo una sombría aceptación de las probabilidades. El cuerpo de Ironwood se retorció ligeramente en el aire, el suelo se acercaba rápido, demasiado rápido. De repente, notó una sombra que se movía hacia él, acompañada del inconfundible zumbido de un motor manta. Sus ojos se levantaron justo a tiempo para ver la nave manta posicionándose debajo de él. Que, antes de que pudiera procesarlo completamente, la escotilla sobre la nave se abrió y Crow Granwen saltó, agarrando el costado de la manta con una mano, mientras extendía la otra hacia el general que caía. «James», gritó Crow, su voz cortando el viento. Ironwood entrecerró los ojos con sorpresa, pero extendió la mano instintivamente. En el último instante, la mano de Crow se cerró alrededor de la muñeca de Ironwood. «Te pillé», gruñó Crow al ser derribado por el impacto. Con un tirón brusco, lanzó a Ironwood hacia el techo del manta. El general aterrizó con un fuerte estruendo, rodando para absorber el impulso. «Crow, mételo dentro ahora mismo». La voz de Winter era cortante. «Sí, sí», murmuró Crow, levantando a Ironwood y guiándolo hacia la escotilla abierta. Mientras subían de nuevo a la cabina, Ironwood se enderezó, golpeando las paredes de la nave, limpiando hollín y fragmentos de vidrio de su uniforme. Por un breve momento, su habitual expresión estoica dio paso a algo raro, una genuina sorpresa. «Uk», gruñó, con la voz teñida de incredulidad. Crow se apoyó en la pared, sonriendo con suficiencia mientras recuperaba el aliento. «Bueno, parecía que necesitabas ayuda». Winter, de pie junto a los controles con un piloto de Atlas, se giró para mirarlo con su habitual compostura, aunque con un destello de alivio en sus ojos. «Es usted el general de las Fuerzas Armadas de Atlas, señor». Perderlo no era una opción. Los labios de Ironwood se curvaron en una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Gracias a ambos». «No te acostumbres», bromeó Crow, con una sonrisa aún más burlona. «Ahora, ¿cuál es el plan? ¿O planeabas seguir saltando de naves que explotaban?» La expresión de Ironwood se endureció, y su mente volvió a la tarea en cuestión. El buque insignia ha caído, y las fuerzas del Wyvern se están reagrupando. Necesitamos volver al campo de batalla. Ozpin sigue ahí fuera, y la lucha no ha terminado. Winter asintió bruscamente. «Entendido, señor». El piloto de Atlassian que los escuchó asintió. Muy abajo, en medio del caos arremolinado, Ozpin se removió en el cráter formado por su impacto. La tierra y los escombros se deslizaron mientras se ponía de pie lentamente, con sus ojos esmeralda entrecerrados con determinación. Flotando en el aire una vez más, contempló el campo de batalla. Los Nevermores volando en círculos como buitres, y el colosal Wyvern elevándose sobre las ruinas del Coliseo de la Amistad. Apretó el bastón con más fuerza. Sentía la tensión recorriendo su cuerpo, su aura titilando débilmente a su alrededor. Ya no podía flaquear. Había demasiado en juego. El aire aulló cuando una bandada de Nevermore se lanzó hacia él, con sus enormes picos brillando en la penumbra. El bastón de Ozpin giró en un borrón, desviando el primer golpe con un resonante sonido metálico. Otro Grim apareció desde su punto ciego, pero se giró en el aire y golpeó a la criatura con una barrera mágica que irradió un pulso dorado. Vertiendo su menguante fuerza en un solo golpe, Ozpin destrozó el pico de un Nevermore entrante con un golpe devastador, la fuerza atravesó su cabeza y la desintegró en polvo ennegrecido. Más Grim convergieron, arañándolo, mordiéndolo y golpeándolo en un ataque implacable. Ozpin apretó los dientes. La presión aumentaba a cada segundo. Su escudo volvió a la vida, una cúpula incandescente que aniquiló a los Grim circundantes con un estallido de luz. Mientras el último nunca más se desmoronaba, Ozpin se quedó suspendido en el aire, respirando con dificultad. El sudor le corría por la frente y sentía el cuerpo pesado por el agotamiento. «No puedo mentirme a mí mismo, me he oxidado», pensó con amargura, mirando sus manos temblorosas. El agudo chillido de Wyvern lo devolvió a la lucha. Sus ojos, ardientes de malicia, se clavaron en él mientras retrocedía, sus garras desgarrando el aire con precisión letal. Ozpin se lanzó hacia un lado, evadiendo por poco el golpe. La fuerza del ataque envió ondas de choque por el aire, pero no se dejó amedrentar. En cambio, concentró sus últimas fuerzas, canalizando cada gramo de su energía mágica hacia su bastón. Un brillante resplandor esmeralda lo envolvió, su aura crepitaba como una tormenta. Salió disparado hacia adelante, ondulando el aire a su paso mientras apuntaba directamente al pecho del Wyvern. «Esto se acaba ya», rugió, y su voz resonó por todo el campo de batalla.
Se elevó directamente al aire. Su bastón brillante dio en el blanco y se hundió profundamente en el pecho del Grimm. Se produjo una erupción de energía, una explosión ensordecedora que iluminó el cielo y envió ondas de choque a través de las ruinas. Cuando la luz se desvaneció, un enorme agujero cubría el pecho del Wyvern y un líquido negro caía en cascada desde la herida como una cascada macabra. Ozpin se quedó flotando, con una leve sonrisa en los labios. «Listo», murmuró, con voz apenas audible. Se giró hacia las aeronaves que se alejaban. Pero la victoria duró poco. Cuando la forma del Wyvern se desmoronó, su último acto de desafío llegó en forma de una garra que golpeó a Ozpin antes de que se desintegrara por completo. La fuerza le atravesó el pecho y un dolor abrasador le desgarró el cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sintió que la vida lo abandonaba y que la sangre manchaba su pelaje, que alguna vez estaba impecable. El tiempo pareció ralentizarse a medida que el Wyvern se disolvía por completo. Su enorme forma se desmoronaba en cenizas y se dispersaba con el viento nocturno. El campo de batalla estaba bañado por el pálido resplandor de la luz de la luna, los restos de la criatura flotaban como copos de nieve ennegrecidos contra el cielo plateado. Ozpin flotaba inestable en el aire, su aura esmeralda titilando débilmente a su alrededor. La tenue luz de la luna iluminaba la sangre que emanaba de la herida abierta en su pecho, la mancha carmesí contrastaba marcadamente con su pelaje. Su visión se volvió borrosa y sus fuerzas flaquearon por completo. Su bastón se le escapó de las manos, rodando lentamente hacia las ruinas del Coliseo de la Amistad. La madera pulida brilló brevemente a la luz de la luna antes de desaparecer entre las sombras. Momentos después, el cuerpo de Ozpin lo siguió. Solo puedo esperar que sean lo suficientemente fuertes para continuar. El jadeo colectivo de todos los que observaban rompió el silencio de la noche. En uno de los barcos manta, los ojos de Glinda Godwich se abrieron con horror y su expresión habitualmente serena se rompió al contemplar la vista. «No», susurró, con la voz entrecortada mientras se llevaba la mano a la boca. Sus labios temblaban mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La luz de la luna iluminaba las líneas brillantes de sus mejillas. «Esto no puede estar pasando». Desde otra nave manta, los ojos carmesí de Crow Granwen se clavaron en Ozpin, que se desplomaba. Su cuerpo se tensó, apretó los puños con fuerza y se le entrecortó la respiración. «Ozpin». La voz de Crow resonó en la noche, áspera y llena de angustia. Golpeó con el puño el borde de la escotilla, maldiciendo en voz baja mientras la impotencia lo atenazaba. De pie cerca, Ironuode apretó el puño. Perdió la compostura por un instante antes de girarse hacia el piloto. «Llévanos al Coliseo de la Amistad, ahora mismo», ladró con voz aguda y autoritaria. «Es una orden». El piloto dudó solo un instante antes de asentir. «Sí, señor», dijo, mientras la nave descendía en picado hacia las ruinas. El aire de la noche se hizo más frío y la ausencia de la monstruosa presencia del Wyvern dejaba una quietud inquietante. La luz de la luna iluminaba las ruinas del Coliseo de la Amistad que se encontraba debajo, proyectando largas sombras que parecían reflejar la desesperación de quienes observaban. Las naves manta avanzaron con fuerza, sus motores rugiendo en el silencio. Si Ozpin no sobrevivía, la ya frágil esperanza a la que se aferraban se rompería como el cristal bajo la mirada fría e indiferente de la luna. Zona de evacuación. El aire en la zona de evacuación estaba cargado de tensión y de las secuelas de la batalla. El sonido de los barcos aterrizando llenaba el espacio, cada uno cargando el peso de sus pasajeros, algunos esperanzados, otros atormentados por las cicatrices de lo que acababa de suceder. Entre ellos, Weiss luchaba por caminar. Su agotamiento era evidente a pesar de la determinación en sus ojos. Rinko, siempre el hermano protector, tenía su apoyo en su espalda. Su paso era constante, su agarre firme mientras la llevaba entre la multitud, con la cabeza apoyada en su hombro. El dolor de la sangre drenada la mareó, así que se quedó dormida en el hombro de Rinko. Ruby, Blake y el equipo JNPR los siguieron de cerca. La gravedad de la situación pesaba sobre todos ellos. Cuando pisaron el suelo blando y cubierto de hierba, la sensación de alivio era palpable, pero agridulce. Más naves descendieron del cielo, la mayoría de ellas naves manta, trayendo refugiados y soldados. Entre las naves, una de ellas se abrió para revelar al equipo SSSN, sus rostros eran una mezcla de agotamiento y preocupación. La zona de evacuación finalmente se estaba asentando. Los equipos médicos trabajaron rápidamente, moviéndose de un herido a otro y administrando atención donde era necesaria. Pero mientras caminaban, una escena lúgubre les llamó la atención.
una cama empujada por los médicos y Yang yacía inmóvil. Su condición se estabilizó, pero su rostro permaneció tenso por la incomodidad y el más leve destello de dolor ensombrecía sus rasgos. Observaron en silencio cómo bajaban con cuidado a Yang del barco y la llevaban a una de las tiendas cercanas. Verla tan vulnerable los conmovió profundamente. Junto a Rinko, la voz de Blake rompió el silencio, débil pero pesada por el dolor. Es mi culpa, murmuró, con la voz temblorosa mientras luchaba por contener las lágrimas. No pude protegerla, si tan solo hubiera sido lo suficientemente rápida. Sus palabras eran suaves, susurradas más para sí misma que para nadie más, pero lo suficientemente altas para que quienes estaban cerca las oyeran. Rinko la miró, su expresión se suavizó con empatía, pero antes de que pudiera ofrecerle algún consuelo, Blake se dio la vuelta y salió corriendo hacia un rincón tranquilo de la zona. Blake, la voz de Rinko era tranquila, llena del peso de su preocupación, pero ella ya se había ido. Ruby abrió los ojos de par en par, sorprendida. «Ve Blake. ¿A dónde vas?», gritó, dando un paso adelante instintivamente para seguirlo, con la voz entrecortada por la preocupación y la impotencia. Pero Blake ya se escabullía entre la multitud, desapareciendo en la distancia. «Blake, espera». Ruby se abrió paso entre el equipo JNPR, moviéndose rápidamente para alcanzarlo, pero Blake ya estaba fuera de la vista. Se detuvo, con la respiración entrecortada mientras el ruido de la evacuación y el personal médico llenaban el silencio donde Blake acababa de estar. El aire estaba cargado de sus emociones. «Blake», susurró Ruby para sí misma, con la voz cargada de tristeza y arrepentimiento. El dolor de ver a su amigo, su compañero de equipo, alejarse era casi insoportable. Podía sentir el peso de la culpa de Blake, y eso solo aumentaba su propia sensación de impotencia. Ruby se arrodilló en el suelo, su cuerpo temblaba mientras dejaba que el peso de todo cayera sobre ella. Su respiración se entrecortó en sollozos irregulares, y por un instante, el caos de la zona de evacuación se desvaneció. Solo estaba ella, sola con su dolor, con el peso aplastante de la culpa que amenazaba con devorarla por completo. Le había fallado a Blake. Le había fallado a Yang. Les había fallado a todos. Sus rodillas se doblaron y se desplomó sobre la hierba. Sus lágrimas mancharon el suelo bajo ella mientras lloraba abiertamente, dejando salir toda la pena y el miedo que se habían acumulado en su interior. Sus manos temblaban mientras hundía el rostro en ellas. El sonido de la zona de evacuación era un zumbido lejano en sus oídos. Detrás de ella, el equipo JNPR se acercó, con rostros marcados por la preocupación pero la comprensión. Jaune y Pirra se arrodillaron junto a ella, colocando una mano sobre su hombro, ofreciéndole apoyo silencioso. Nora se agachó junto a ellos y abrazó a Ruby. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Ren se quedó un poco más lejos, con expresión sombría mientras observaba cómo se desarrollaba la emotiva escena. «Estamos aquí para ti, Ruby», dijo Jaune suavemente, con una voz reconfortante. «No tienes que pasar por esto sola». Ruby se aferró a ellos, encontrando el consuelo que pudo en sus compañeros. Pero ni siquiera su apoyo pudo detener la tormenta de emociones que la embargaba. Antes de que Rinko, todavía sosteniendo a Weiss en su espalda, pudiera moverse hacia Ruby para brindarle consuelo, una voz cortó el silencio de la zona de evacuación, rompiendo el pesado momento. «Rinko. Menos mal». La voz era inconfundible, una mezcla de alivio y alegría, familiar pero distante. Rinko se puso rígido, se giró hacia el sonido y sus ojos se fijaron inmediatamente en las figuras que se acercaban. Su padre, Jax Schne, caminó rápidamente hacia él, con una mirada preocupada en sus ojos, acompañado por su hermano menor, Weadley Schne. «Padre», exclamó Rinko, suavizándose el rostro. Jax no perdió tiempo. Abrazó a Rinko con fuerza, protegiéndola. «Me alegra mucho que estés a salvo, hijo. Me preocupé cuando vimos lo que pasó». La sujetó con más fuerza. «Pero ustedes dos están aquí. Eso es todo lo que importa». Rinko se apartó un poco, pero se mantuvo cerca. «Sí, pero Weiss no está tan bien». Su voz se quebró ligeramente al señalar a su hermana. Jax empujó suavemente a Rinko a un lado, sus ojos se entrecerraron instantáneamente con preocupación mientras observaba la condición de Weiss. Seguía inconsciente, con el cuerpo inerte mientras Rinko la había cargado con cuidado hasta allí. Tenía la pierna vendada con fuerza, sujeta por una férula de madera improvisada. Weadley, pálido, se quedó sin aliento al verla. «¿Qué le pasó?». Su voz era apenas un susurro, con el miedo impregnado en su tono. Rinko, respirando hondo, explicó.
Tiene la pierna rota, pero ya está estable. Su aura la está ayudando a sanar, solo necesita dormir para recuperarse. Los ojos de Jack se oscurecieron al examinar a Weiss con más atención. La tensión en su mandíbula era evidente, y su mano se cerró en un puño a su costado, con la frustración y la ira agitándose bajo la superficie. Weiss, Rinko, la voz de Jack era baja, cargada de una mezcla de tristeza y rabia. Su mirada se dirigió brevemente a Weiss antes de volver a Rinko. El peso de sus palabras lo oprimía como una tormenta. Esto no debería haber pasado. Regresamos a Atlas. Ahora mismo. El tono categórico de Jax no dejaba lugar a discusión. Sus palabras eran claras e inflexibles. Rinko dudó, apretando los dedos alrededor de los muslos de Weiss. Jax no pedía, sino que exigía. La mirada de Rinko se desvió hacia la distancia, donde estaban Ruby y el resto del equipo JNPR, con sus rostros llenos de tristeza. Sintió una punzada de culpa, de responsabilidad. Él hubiera querido quedarse para ayudar, pero la presencia de su padre le recordó los deberes ineludibles que les esperaban en casa. Tras respirar profundamente, Rinko dirigió una última mirada a sus amigos, que siempre habían estado ahí para él. No estaba seguro de cuándo los volvería a ver, pero el peso del legado de su familia lo llamaba a casa. De acuerdo, murmuró, su voz apenas un susurro, pero firme y resuelta. Había tomado su decisión. Mientras ajustaba su control sobre Weiss, la mente de Rinko regresó a la impactante revelación. La Rinko Schne original había sido envenenada. Un pensamiento frío e inquietante le roía la mente. Si el veneno había cobrado la vida de su predecesor, la amenaza estaba lejos de terminar. La seguridad de la familia y la frágil línea entre la lealtad y la traición eran más peligrosas de lo que jamás había imaginado. Rinko sabía que para proteger a su familia, tenía que enfrentarse a la oscuridad que se estaba gestando dentro de Atlas, dentro de la mansión. Se trataba de garantizar que ningún otro miembro de su familia cayera víctima de las sombras que se acercaban cada vez más a su puerta. Capítulo 52. Hogar, dulce hogar. Weiss se movió, sus párpados se abrieron mientras gemía suavemente. Recuperó el sentido poco a poco, aunque su cuerpo aún se sentía agobiado por el agotamiento. Murmuró, parpadeando un par de veces para aclarar su visión. La vista familiar de su dormitorio en Schne Manor la saludó. Una habitación de impecable elegancia, con su gran cama con dosel, muebles ornamentados y cortinas blancas como la nieve. La luz del sol que entraba a raudales por los altos ventanales bañaba la habitación con un resplandor dorado. Debería haberla reconfortado, pero lo único que sentía era una inquietud persistente. Se removió, haciendo una ligera mueca al mover las piernas. Sus ojos se posaron en ellas instintivamente. Su pierna rota estaba completamente curada, sin vendajes ni férula. Su aura había hecho su trabajo. Dejando escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, Weiss sintió una pequeña ola de alivio invadirla. Pero fue fugaz. Sus pensamientos se dirigieron rápidamente a los demás. Su equipo, sus amigos. La sonrisa decidida de Ruby, la tranquila resolución de Blake, la fuerza inquebrantable de Jan. ¿Están bien? ¿Salieron sanos y salvos? Las preguntas se arremolinaban en su mente, cada una con más peso en su pecho. Weiss bajó las piernas al costado de la cama y sus pies descalzos rozaron el frío suelo de mármol. Weiss dudó, con la mirada fija en sus manos, que descansaban sobre su regazo. La frustración la invadió. Odiaba sentirse impotente, pero en ese momento, no podía quitarse de encima la sensación de inutilidad que la atormentaba. Sus pensamientos se dirigieron, sin que nadie se los pidiera, hacia su hermano. Rinko. El nombre escapó de sus labios en un susurro. El recuerdo de él cargándola, protegiéndola cuando no podía sostenerse por sí misma, le infundió un destello de determinación y gratitud. Apretó los puños y sus pálidos nudillos se blanquearon a medida que su resolución se solidificaba. No puedo quedarme aquí sentada, murmuró con voz tranquila pero feroz. Weiss se puso de pie, con movimientos vacilantes al principio. Le temblaban un poco las piernas, pero aguantaron su peso. El dolor agudo que había sentido había desaparecido, reemplazado por un dolor sordo. Enderezó la postura, recurriendo a su innata gracia y determinación, y se dirigió a la puerta. Cuando su mano alcanzó el pomo de la puerta, este giró por sí solo. Weiss retrocedió instintivamente, entrecerrando los ojos con sospecha, solo para ver un rostro familiar al otro lado. Era una criada, vestida con el impecable uniforme de la finca Schne. Señorita Weiss. Ya despertó. Gracias a Dios.
La expresión de la criada se suavizó de alivio al entrar en la habitación, balanceando una bandeja de comida en una mano. Colocó la bandeja delicadamente sobre una mesa cercana, con movimientos precisos y practicados. La criada se volvió hacia Weiss y la miró de pies a cabeza con una preocupación casi maternal. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz amable pero firme, el tono de alguien acostumbrado a atender a los heridos y enfermos. Weiss dudó. Su instinto de desestimar la pregunta chocaba con la genuina preocupación en la mirada de la criada. Se cruzó de brazos ligeramente, con voz suave pero cortante. Estoy bien. Mis piernas se han recuperado y puedo moverme sin dificultad. La criada asintió, aunque su expresión seguía siendo incierta. Me alegra oír eso, maestro Weiss, pero aún así debe tener cuidado. Puede que su aura haya hecho la mayor parte del trabajo, pero su cuerpo ha resistido mucho. Necesita descansar. Weiss echó un vistazo a la bandeja y vio un tazón de sopa humeante, un vaso de agua y un poco de pan. Su estómago emitió un leve rugido, delatando su agotamiento. Lo ignoró, con la mente en otra parte. No puedo descansar. Necesito, maestro Weiss, interrumpió la criada con suavidad pero firmeza, acercándose, no ayudará a nadie si se desploma de agotamiento. Beba y recupere fuerzas primero. Luego podrá decidir su próximo movimiento. Weiss parpadeó, sorprendido por la audacia de la criada, pero también extrañamente reconfortado por sus palabras. Tras dudar un momento, se acercó a la mesa pequeña y se sentó. Tomó la cuchara y dio un pequeño sorbo a la sopa. El calor la recorrió, aliviando un poco la tensión en su pecho. La criada sonrió levemente, satisfecha, y retrocedió hacia la puerta. Si necesita algo, señor Weiss, no dude en llamar. Estaré cerca. Cuando la criada estaba a punto de irse, la voz de Weiss resonó en la habitación, su tono firme a pesar del cansancio en su cuerpo. Espera, antes de irte, ¿dónde está Klein? La criada se quedó paralizada un instante, con la mano aún en el pomo de la puerta. Se giró para mirar a Weiss con expresión de tristeza. Señor Klein, está en coma, señorita Weiss. Weiss apretó la cuchara con más fuerza, con la mirada fija. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? La criada dejó escapar un suave suspiro y bajó la cabeza, como si la noticia le pesara. Fue una verdadera lástima, dijo con voz cargada de compasión. Tuvo un accidente terrible. Se cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza con fuerza. Ahora se recupera en el hospital, pero su estado es delicado. A Weiss se le encogió el corazón y se le encogió el pecho. Apretó los dientes y la voz le tembló mientras sus emociones afloraban a la superficie. Klein, en coma. Eso no tiene sentido. Siempre es cuidadoso. ¿Cómo pudo pasar algo así? Entiendo lo impactante que debe ser esto, señorita Weiss. Siempre ha sido muy dedicado a usted y a su familia. Por eso me ofrecía ayudar durante su ausencia. Juntó las manos. Pero, por favor, no se preocupe demasiado. Los médicos están haciendo todo lo posible. Weiss miró fijamente a la criada, con la mente acelerada. Algo no cuadraba. Klein había estado con la familia durante años. Era como un segundo padre para ella. La idea de que cayera de repente por las escaleras le parecía incómoda. Sus dedos se cerraron alrededor del borde de la bandeja, sintiendo una creciente inquietud. Pero Weiss no había terminado. Espera, repitió, con voz más aguda, interrumpiendo la retirada de la criada. La criada hizo una pausa y apretó el pomo de la puerta por un breve instante antes de volverse. Sí, señorita Weiss. ¿Cómo te llamas? Oh, disculpas, mi nombre es Selene Marble, señorita Weiss. Weiss hizo una pausa antes de asentir. Ya veo, gracias, Selene, por decírmelo. Selene asintió brevemente mientras salía de la habitación. Cuando la criada se detuvo justo afuera de la puerta, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que resonó desde el pasillo. Selene. El tono suave y autoritario pertenecía a Rinko Schne. Selene se recompuso al instante y se volvió hacia él con su habitual gracia. Oh, maestro Rinko, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito ver a Weiss, ordenó Rinko secamente, con una mirada aguda y firme. Selene dudó una fracción de segundo antes de hacer una ligera reverencia. Por supuesto, maestro Rinko. Abrió la puerta y le indicó que entrara. Dentro, Weiss estaba sentada a la mesa, con la mirada fija en la bandeja de comida intacta que tenía delante. Parecía absorta en sus pensamientos hasta que se abrió la puerta y sus ojos se iluminaron al ver a su hermano. Rinko. Exclamó Weiss, con una sonrisa en el rostro. El alivio inundó su rostro.
¿Estás bien? Rinko le devolvió una pequeña sonrisa, su expresión se suavizó. Weiss, ¿cómo te sientes? Preguntó, cruzando la sala y sentándose frente a ella en la mesa. Estoy bien, le aseguró rápidamente, señalando sus piernas. Y mira, mi pierna está completamente recuperada. Se movió ligeramente para demostrarlo. Estaré como nueva en un abrir y cerrar de ojos. Rinko asintió, y su sonrisa se profundizó. Me alegra oír eso, Weiss. Cuando Weiss extendió la mano para coger la bandeja de comida, la expresión de Rinko cambió, y su mano se abalanzó para interceptarla. Con un movimiento fluido, apartó la bandeja de ella. Rinko. Weiss tartamudeó, confundido. Un momento, dijo con tono tranquilo pero firme. Weiss observó cómo Rinko inspeccionaba meticulosamente la comida. Se llevó el tazón de sopa a la nariz, inhalando profundamente antes de tomar un pequeño sorbo. Frunció ligeramente el ceño al dejarlo a un lado. Luego, cogió el vaso de agua, haciéndolo girar suavemente antes de beber un sorbo con cuidado. Lo dejó sin decir palabra, con el rostro impasible. La mirada de Rinko se detuvo en la bandeja, con sus agudos ojos escudriñando cada pieza. Finalmente, su atención se centró en el pan. Partió un trocito y se lo llevó a la nariz, con los sentidos alertas a las más mínimas irregularidades. Se lo puso en la lengua, dejando que el sabor se asentara. Nada. Ningún sabor metálico, ningún amargor. Era solo un trozo de pan normal. Rinko suspiró quedamente, relajando levemente sus hombros tensos. Le devolvió la bandeja a Weiss con cuidado, su expresión se suavizó. Disculpe la intrusión, Weiss. Por favor, siga adelante y coma, dijo con voz tranquila, pero con un matiz que Weiss no pudo identificar. Weiss parpadeó, confundida por el extraño comportamiento de su hermano. Entrecerró los ojos ligeramente mientras lo observaba. Rinko, ¿qué pasa? Preguntó con tono firme. Te has comportado de forma extraña desde que entraste. ¿Pasa algo? Rinko dudó, con la mano aún en el borde de la mesa. Sostuvo la mirada de Weiss, sus gélidos ojos azules, penetrantes e inflexibles. Sabía que Weiss no era de las que dejaban pasar las cosas fácilmente, pero también sabía que este no era el momento de cargarla con la verdad. No es nada, dijo, restándole importancia con una leve sonrisa. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Has pasado por mucho, y prefiero no arriesgarme. Weiss frunció el ceño, sin estar convencida. Rinko, no eres de las que se meten en mis comidas a menos que haya una razón. ¿Qué es lo que no me estás contando? Rinko exhaló, pasándose una mano por el pelo mientras se reclinaba ligeramente. Te prometo que te lo explicaré todo más tarde, dijo con voz firme pero firme. Ahora mismo, necesito que te concentres en recuperarte. Eso es lo más importante. Weiss se cruzó de brazos, con la mirada aún escéptica, pero decidió no insistir más. De acuerdo, dijo a regañadientes. Pero no creas que voy a dejarlo pasar. Rinko sonrió levemente, agradeciendo su insistencia. No esperaba menos, respondió. Mientras se levantaba para marcharse, su mente se agitaba bajo el peso de la verdad que estaba ocultando. Había un asesino entre el personal de la mansión Schne, y ya habían comenzado a desmantelar la estabilidad de la casa. Al eliminar a Klein, habían atacado el núcleo de la seguridad de la mansión, dejando a la familia Schne vulnerable. Rinko apretó los puños mientras caminaba hacia la puerta, su expresión se endureció. Descubriría quién estaba detrás de esto y pondría fin a sus planes antes de que pudieran causar más daño. Antes de salir, se volvió hacia Weiss, con la voz más suave. Descansa, Weiss. Necesitarás fuerzas para lo que viene. Weiss asintió lentamente. Su confusión dio paso a una sensación de inquietud mientras veía a su hermano irse. Definitivamente algo estaba mal, y llegaría al fondo del asunto tan pronto como Rinko decidiera compartir lo que sabía. Rinko salió al pasillo, sus agudos ojos escaneando su entorno mientras cerraba suavemente la puerta detrás de él. De pie justo afuera, Selene lo saludó con una cortés reverencia, con una postura serena y deferente. Maestro Rinko, dijo en voz baja, con un tono sereno y profesional. La mirada de Rinko se detuvo en ella un instante más de lo necesario. La estudió con minuciosa intensidad, notando su serenidad y la leve sonrisa forzada en su rostro. No había ninguna razón inmediata para sospechar de Selene, pero sus instintos le decían cautela. Las apariencias pueden ser engañosas, y él sabía que no debía ignorar inconsistencias sutiles. Selene se enderezó, con una sonrisa inquebrantable mientras esperaba alguna instrucción.
Rinko le ofreció un breve asentimiento, con expresión indescifrable. Gracias, Selene, dijo simplemente, con tono neutral. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y echó a andar por el pasillo, con pasos firmes y pausados. Mientras caminaba, su mente estaba agitada por la determinación. Había algo profundamente erróneo en la mansión Schne, una sombra acechando bajo la superficie. El accidente de Klein fue demasiado oportuno, y el caos cuidadosamente orquestado dejó a la familia expuesta. Descubriría la verdad, pero necesitaba actuar en silencio y metódicamente. Si el culpable percibiera que estaba bajo sospecha, podría escabullirse o, peor aún, atacar de nuevo. Rinko decidió mantener sus intenciones ocultas, observando y esperando el momento oportuno para tomar al perpetrador con la guardia baja. Su mandíbula se tensó al doblar una esquina y sus pensamientos se agudizaron hasta convertirse en un único foco. Quienquiera que fuera responsable de la perturbación dentro de la familia Schne pronto aprendería la gravedad de su error. Rinko, Kakashi Ataque, no descansaría hasta atraparlos y encargarse de ellos. Ayer el aire estaba cargado de inquietud cuando el automóvil privado de Schne llegó a la gran mansión. Jax Schne fue el primero en salir. Su habitual comportamiento sereno enmascaraba la tensión subyacente. Weadley lo siguió de cerca, con pasos rápidos y ansiosos. Por último llegó Rinko, todavía cargando a un inconsciente Weiss en su espalda, su pierna vendada era un duro recordatorio del caos del que acababan de escapar. En cuanto se abrieron las puertas de la mansión, la escena los dejó paralizados. Weadley dejó escapar un grito ahogado y palideció al contemplar la horrible escena. Klein, el leal mayordomo que había servido a la familia durante años, yacía desplomado al pie de la gran escalera. La sangre manaba de un corte en su cabeza, tiñendo el suelo pulido de un rojo oscuro. Jack se detuvo a medio paso, con la respiración entrecortada. Apretó la mandíbula mientras su mirada penetrante recorría la escena. «Klein», gritó Weadley, corriendo al lado del mayordomo sin dudarlo. Los ojos de Rinko se abrieron de par en par, alarmado, al contemplar la escena. Su agarre sobre Weiss se intensificó instintivamente, con el corazón latiendo con fuerza. Jax permaneció donde estaba, rechinando los dientes con frustración. ¿Por qué ningún miembro del personal había pedido ayuda? La idea lo golpeó como una bofetada, y su irritación aumentó. Les había dado el día libre a los empleados de la casa, una decisión que ahora lamentaba amargamente. Un error. Un error costoso. La casa se sumió en el caos mientras Weadley pedía ayuda con voz frenética. Jax entró en acción y ordenó que llevaran a Klein al hospital de inmediato. Pero en medio de la confusión, la mente de Rinko estaba llena de sospechas. La escena era demasiado conveniente, demasiado artificial. Klein era un hombre cauteloso, meticuloso en sus movimientos, sobre todo en las escaleras. Costaba creer que se tratara de un simple accidente. No, pensó Rinko con tristeza. Klein no se había caído. Lo habían empujado. Su mirada penetrante se detuvo en la escalera y las tenues marcas cerca del borde. Quienquiera que hubiera hecho esto quería que pareciera un accidente trágico. Pero Rinko no se dejaba engañar tan fácilmente. Mientras la conmoción continuaba, Rinko prometió en silencio descubrir la verdad. La caída de Klein no fue solo un desafortunado accidente, sino un acto deliberado. Alguien en la mansión los había traicionado, y Rinko tenía la intención de averiguar quién. Capítulo 53. Mansión. Temprano por la mañana en la mansión Schne, Rinko Schne se levantó de la cama al ver la suave luz del amanecer filtrarse por la ventana. Sus movimientos eran pausados, no apresurados, sino decididos. Se acercó al escritorio de caoba, escondido en un rincón de su habitación, donde yacía una gruesa pila de expedientes personales, meticulosamente organizados. No se trataba de archivos cualquiera, sino de registros detallados de cada miembro del personal de la mansión Schne, obtenidos discretamente de los archivos de Jax Schne. Rinko había pasado toda la noche anterior revisando los documentos, buscando inconsistencias, verdades ocultas, cualquier cosa que pudiera ayudarle a descubrir la identidad del asesino que acechaba en la finca. Ya había amanecido cuando terminó de revisar el último expediente. Nombres, rostros e historias personales estaban grabados en su memoria. Estaba decidido. No era solo una cuestión de deber, era personal. Un golpe repentino en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Rápidamente, recogió los archivos, los guardó en una carpeta y los guardó en un cajón. «Pase», llamó con tono firme. La puerta se abrió y Selene entró, con expresión serena pero cálida. «Buenos días, maestro Rinko», saludó cortésmente.
Buenos días, Selene. Selene, ahora jefa del personal de la mansión Schne, se movía con una eficiencia demostrada. Klein la había entrenado personalmente antes de su partida, y cuando ya no pudo servir, el resto del personal acordó unánimemente que ella era la única sustituta adecuada. Rinko permaneció sentado, siguiéndola con la mirada fija mientras ordenaba su habitación con precisión. Sus movimientos eran fluidos, casi mecánicos, pero había cierta gracia tras la rutina practicada. Se detuvo al notar que su mirada penetrante se prolongaba demasiado. Frunció el ceño ligeramente, confundida. «¿Ese señor, tengo algo en la cara?», preguntó vacilante. Rinko no parpadeó, su expresión era indescifrable. «No es nada, la verdad», respondió con calma. «Solo observaba cómo gestionas las cosas, considerando que eres el nuevo jefe de personal». Selene ofreció una pequeña y modesta sonrisa. «Puede que ahora sea jefa de personal, pero sigo sin parecerme en nada a Klein. Es un trabajador increíble. Marcó un estándar que solo espero poder alcanzar». La mirada de Rinko se suavizó, solo un poco. «Quizás», murmuró, mientras su mente volvía a los archivos. «Pero lo estás haciendo mejor de lo que crees». Por un instante, la sonrisa de Selene se enterneció. «Eso significa mucho viniendo de usted, maestra Rinko», dijo con dulzura. Sus estándares siempre han sido excepcionalmente altos. No había sarcasmo en su tono, solo sinceridad y quizás un toque de gratitud. Rinko le sostuvo la mirada un instante más, con expresión indescifrable, antes de asentir sutilmente. «La competencia merece reconocimiento», respondió simplemente. La sonrisa de Selene permaneció mientras reanudaba la limpieza de la habitación. «Disculpe, maestro Rinko», hizo una reverencia y salió de la habitación. Rinko observó a Selene irse. Sus agudos ojos observaban sus movimientos fluidos y prácticos. No había nada sospechoso en ella. Su lenguaje corporal parecía genuino, su comportamiento sereno. Pero como ex-Sambu, sabía que no debía fiarse de las apariencias. Cualquiera en la mansión Schne podría ser el responsable del asesinato de la Rinko Schne original. Después de arreglarse y asegurarse de lucir presentable, salió de su habitación, con su mente ya calculando su próximo movimiento. Al final del pasillo, vio a Weiss acercándose al comedor. «Rinko. Buenos días», saludó alegremente. «Buenos días, Weiss. ¿Cómo dormiste?», respondió Rinko asintiendo levemente. «Espléndido. Oh, papá nos pidió que nos reuniéramos con él en su oficina después del desayuno». Rinko asintió de nuevo, archivando la información. «Entendido». Antes de que pudieran continuar, Whitley apareció desde otro salón, dirigiéndose hacia ellos con un saludo casual. «Buenos días, Rinko, Weiss». Weiss puso los ojos en blanco. «Buenos días, Whitley». Rinko sonrió con suficiencia y se acercó a despeinar a Whitley. «Buenos días, amigo». Whitley frunció el ceño juguetonamente, apartando la mano de Rinko. «Para allá. Me acabo de arreglar el pelo». «Menuda excusa», bromeó Rinko con una risita. «No eres una chica. No pasa nada». «Aún así, es molesto», murmuró Whitley mientras volvía a arreglarse el cabello. Weiss entrecerró los ojos ligeramente, su mirada alternaba entre Rinko y Whitley. Había algo diferente. Whitley no parecía odiar a Rinko, no como antes. «Me perdí algo», pensó, desconcertada por el sutil cambio en su dinámica. «Maya, en fin, vamos al comedor», dijo Rinko, señalando hacia atrás con el pulgar. «¿Vienes?». «De hecho, ahí es donde me dirijo ahora», respondió Whitley con una pequeña sonrisa. Rinko asintió y caminó junto a ellos, aunque su mente seguía en alerta máxima. Mientras caminaban, Weiss iba detrás de ellos y observaba a sus dos hermanos. Los tres hermanos Schne entraron al gran comedor, donde la larga mesa de caoba pulida relucía bajo la suave luz de una lámpara de araña ornamentada. A pesar de su grandeza, la mesa resultaba menos intimidante de lo habitual, quizá gracias a la compañía. Rinko, Weiss y Whitley se sentaron cerca, ignorando el enorme vacío de la mesa. Las criadas se apresuraban, colocando platos cuidadosamente dispuestos ante ellos. Cada plato fue probado a fondo, una precaución establecida desde el misterioso colapso de Rinko hace un año, coincidiendo con la reencarnación de Kakashi. La mirada penetrante de Rinko seguía cada movimiento de las criadas. Su sutil asentimiento indicó su aprobación cuando terminaron las comprobaciones finales. Satisfecho, se volvió hacia Whitley, quien ya estaba dibujando algo en una pequeña libreta que había traído a la mesa. Rinko levantó una ceja. «¿Qué es eso?».
Whitley levantó la vista con una chispa de entusiasmo en los ojos. Es un concepto para un sistema de jardinería automatizado. Se me ocurrió después de leer sobre agricultura hidropónica anoche. Rinko parpadeó, sorprendida. ¿Jardinería? ¿Sí? Imaginen si el invernadero pudiera cuidarse solo. Riego, poda, monitoreo del suelo, todo lo demás. Whitley les pasó el bloc de notas, mostrando un boceto detallado de brazos mecánicos cuidando las plantas. Podría aumentar la eficiencia y reducir la presión del personal. Wei se quedó mirando, sorprendido. ¿Desde cuándo te importa el invernadero? Whitley se encogió de hombros con una sonrisa tímida. Me gusta pasar tiempo allí. Es tranquilo. Su voz se suavizó. Y a mamá le encantan las flores. Rinko asintió pensativa. Es un diseño ingenioso. ¿Has considerado presentarle la idea a papá? Whitley rió nerviosamente. Dudo que le importe algo así. Te sorprendería. Rinko lo miró fijamente. Ha cambiado, un poco. Wei se tocó la barbilla, aún procesando esta faceta inesperada de Whitley. Entonces, ¿esto es lo que has estado haciendo últimamente? ¿Inventando? Más o menos. Whitley se rascó la nuca. Supongo que simplemente, me gusta construir cosas. Descubrir cómo funcionan. Wei lo observó con una mezcla de orgullo y curiosidad. Whitley siempre había sido más callado, más reservado, pero esto era algo completamente nuevo. Sonrió. Bueno, dijo Rinko, si alguna vez necesitas ayuda con la presentación, puedes contar con nosotros. Whitley hizo una pausa mientras sus ojos brillaban. Rinko continuó. Nos aseguraremos de que tu idea sea escuchada. Los ojos de Whitley se iluminaron. ¿En serio? ¿Harías eso? Por supuesto. La voz de Rinko era firme. Eres de la familia, ¿verdad, Weiss? Weiss, que estaba comiendo tranquilamente, se giró hacia ellos. Bien, bebió su jugo mientras los miraba de reojo. Rinko y Whitley se rieron entre dientes. Entonces, cuando Weiss se hartó, preguntó. Bueno, ¿qué pasa? Su voz hizo que Rinko y Whitley interrumpieran la conversación. ¿De qué estás hablando, Weiss? Preguntó Whitley, sinceramente confundido. Esto. Nunca los había visto tan unidos. La última vez que los vi juntos fue un desastre, llenos de maldiciones, odio y toda esa negatividad. Y ahora actúan como si eso nunca hubiera sucedido. Dijo Weiss con voz aguda. Rinko y Whitley intercambiaron una mirada, sorprendidas por el repentino arrebato de Weiss. Whitley parpadeó, visiblemente confundida, mientras que Rinko mantuvo la compostura, aunque ligeramente divertida. Weiss, comenzó Rinko con calma, la gente puede cambiar. Weiss entrecerró los ojos con recelo. No tan rápido. Señaló entre ellos con el tenedor. A Whitley le disgustaba estar en la misma habitación que a ti, y ahora se ríen juntos como si fueran mejores amigos o algo así. Whitley se rascó la nuca con aire avergonzado. O sea, ¿somos amigos ahora? Weiss casi se atraganta con el jugo. ¿Qué? Whitley se encogió de hombros. Hablamos, resolvimos algunas cosas. Weiss abrió mucho los ojos. ¿Hablaron? ¿Desde cuándo hablan sin gritar? Rinko sonrió levemente. Hemos encontrado puntos en común. Weiss se burló. La última vez que encontraron un punto en común, acabaron rompiendo 3 sillas y una ventana. Whitley hizo una mueca. Para ser justos, la ventana ya estaba rota. Ese no es el punto. Espetó Weiss. ¿Qué pasó? ¿Me perdí algún evento que me cambió la vida o...? Whitley levantó las manos en señal de rendición. De acuerdo, de acuerdo. No es así. Simplemente, nos cansamos de pelear todo el tiempo. Rinko asintió pensativa. Whitley arregla las cosas mejor de lo que esperaba. Es astuto, solo necesita ayuda. Weiss se quedó boquiabierto. ¿Le hiciste un cumplido? Whitley sonrió con suficiencia. A veces lo hace. Pero no dejes que se te suba a la cabeza. Rinko puso los ojos en blanco, pero sonrió levemente. Se lo ganó. Weiss los miró a ambos, aún asimilando la inesperada armonía entre sus hermanos. ¿Debo estar soñando, o alucinando? Whitley se rió entre dientes. Oye. ¿No lo odiabas antes también? ¿Cómo es que ahora son tan amigos? Weiss se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. Hemos luchado juntos contra Grimm, no lo entenderías. Mira. La señaló Whitley triunfante. Tú también te acercaste rápido. Deja de cuestionarnos. Dio otro mordisco a su panqueque con indiferencia, complacido consigo mismo. Weiss chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco.
Oh, cállate, Whitley. Aunque, en su interior, no podía negar que tenía razón. Me ha pillado, pensó a regañadientes. Whitley volvió a reírse entre dientes, y su tono cambió a algo más sincero. Pero en serio, ¿es real, Weiss? Pensamos que ser familia significaba trabajar juntos en lugar de unos contra otros. Weiss bajó lentamente el tenedor, todavía atónita por su franqueza. Entonces, ¿se acabaron las peleas a gritos? ¿Se acabaron las rabietas de no pienso volver a hablarle? Whitley se encogió de hombros. Seguimos siendo nosotros, Weiss, pero lo estamos intentando. Rinko, observando en silencio, sonrió levemente, sus ojos brillando con sutil diversión ante la broma. Kakashi pensó entonces en cómo reaccionaría el Rinko original si realmente cambiara. Los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana, añadió con suavidad. Pero nos hemos dado cuenta de que las peleas constantes solo nos frenan. Weiss parpadeó, procesando sus palabras. HMPH. Supongo que eso es, progreso. Miró a Rinko y arqueó una ceja. Todavía se me hace raro verte, de entre todos, siendo comprensiva. Rinko la miró fijamente sin vacilar. ¿De verdad es tan extraño? ¿Sí? Weiss y Whitley respondieron al unísono, provocando una risa genuina de Rinko. Es justo, admitió. Pero lo dije en serio. Si Whitley quiere trabajar en su proyecto, lo apoyaremos. Weiss se tocó la barbilla pensativa. Supongo que si esto sigue así, algún día podríamos llegar a ser una familia de verdad. Whitley sonrió. Qué pensamiento más aterrador, ¿verdad? Aterrador, dijo Weiss con expresión inexpresiva, aunque una pequeña y genuina sonrisa tiró de sus labios. Mientras la calidez se instalaba entre ellos, Rinko se recostó, sintiendo, aunque solo fuera por un instante, que así era como debía sentirse una familia. Incluso en el caos de la casa Schne, quizás el cambio finalmente estaba al alcance. Más tarde, Rinko y Weiss caminaban juntos por el pasillo, rumbo a la oficina de Jax. Whitley se había quedado atrás, concentrado por completo en sus inventos. Su mente bullía de ideas y planes, completamente absorto en su trabajo. Al acercarse a la puerta, una voz familiar y autoritaria se escuchó desde el interior de la oficina. Rinko y Weiss la reconocieron de inmediato. Era Ironwood. ¿Es Ironwood? Preguntó Weiss en voz baja mientras caminaba junto a su hermano. Rinko asintió, haciendo una breve pausa. Es él. Esperemos aquí. Su conversación no durará mucho. Señaló hacia un lado, donde podrían pararse justo afuera de la puerta sin interrumpir la conversación. Weiss miró a Rinko, todavía intentando asimilar el peso de la situación. La presencia de Ironwood era poco común en la casa de los Schne, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo importante ocurría tras esas puertas cerradas. Unos instantes después, la puerta se abrió con un crujido y apareció Ironwood, con el rostro demacrado y cansado. Parecía alguien que había llevado el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Rinko y Weiss, se detuvo en seco por un instante, y una sonrisa cansada pero genuina se dibujó en su rostro. Weiss, Rinko, comenzó Ironwood, con la voz cargada de cansancio, pero impregnada de sinceridad. Sepan que ustedes dos siempre tendrán un lugar aquí en la Academia Atlas. Volveremos a clases antes de que se den cuenta. Sus palabras parecían una mezcla de consuelo y melancolía, el tipo de sentimiento que uno ofrecería tras una larga y agotadora batalla. Rinko y Weiss le hicieron un breve gesto de asentimiento, reconociendo la sinceridad de sus palabras antes de que se diera la vuelta y caminara por el pasillo, dejándolos parados frente a la oficina de Jax. Tras un momento de silencio, Rinko suspiró levemente antes de entrar en la oficina. Weiss lo siguió de cerca. El aire aún estaba cargado con las palabras de despedida de Ironwood. Jax Schne estaba sentado tras su escritorio, con una postura rígida pero una mirada dulce. Parecía que llevaba un buen rato esperándolos, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios, mientras les hacía un gesto para que tomaran asiento. Rinko, Weiss, bienvenidos, dijo Jax con cariño, aunque su tono tenía un matiz de cansancio que encajaba con el ambiente de la casa. Tomen asiento. Weiss se sentó primero, frunciendo el ceño con curiosidad. Padre, ¿qué hacía aquí Ironwood? Jax suspiró profundamente, mirando fijamente hacia la ventana, como si reflexionara sobre la gravedad de la situación. Dudó antes de responder, como si el peso de sus palabras fuera insoportable. Finalmente, miró a Rinko a los ojos y habló con voz tranquila pero firme. Ironwood me dijo que va a cerrar Atlas en los próximos meses.
Nadie entra ni sale, dijo, con la voz cargada por el peso de la noticia. Y tampoco podré distribuir polvo fuera de Atlas. Dijo que es por razones de seguridad, dada la caída de Beacon, la muerte de Ozpin, la pérdida de tantas vidas. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Es una lástima, Weiss. Pero, no lo odio, ni las decisiones que ha tomado. Entiendo sus intenciones y las respeto. Weiss y Rinko intercambiaron una mirada, absorbiendo el peso de las palabras de su padre. La habitación pareció sumirse en un silencio denso, solo ocupado por el tic-tac del reloj de pared. ¿Respetas su decisión?, preguntó Weiss, con una mezcla de incredulidad y confusión en su voz. Siempre había considerado a Ironwood como alguien, a veces, demasiado rígido, quizás incluso distante de su familia. Pero ahora, al oír a su padre hablar de él con tanta calma, no sabía cómo sentirse. Jax respiró hondo para tranquilizarse antes de responder. Sí. A pesar de todo lo sucedido, entiendo por qué está tomando las decisiones que está tomando. La situación es grave. Intenta mantener a Atlas a salvo, a Remnant a salvo. Y, sinceramente, creo que está haciendo lo que cree correcto. Weiss no supo qué decir a eso. Se recostó en su silla, con las manos entrelazadas en el regazo, mientras su mente daba vueltas mientras intentaba conciliar sus propios sentimientos sobre Ironwood con la realidad de la situación. Siempre había admirado a ese hombre por su convicción, pero ahora, viendo cuánto había cambiado y cuánto más había por perder, era más difícil juzgarlo tan fácilmente. Ya veo, Weiss asintió lentamente, con la mirada perdida mientras procesaba todo. Su mente aún daba vueltas por la conversación, intentando alinear sus sentimientos personales con la complejidad de la situación. Pero al encontrarse con los ojos de su padre, vio un destello de algo que no era solo desesperación. Rinko, percibiendo la silenciosa tensión en el ambiente, fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué nos llamaste, padre? Su voz era tranquila, pero con un dejo de curiosidad. Jack se aclaró la garganta, luciendo más sereno ahora, aunque el cansancio de la conversación con Ironwood aún se reflejaba en su rostro. La compañía Schneedust ofrecerá un concierto benéfico mañana, dijo, con un tono algo más ligero al cambiar de tema. Weiss parpadeó, y su expresión pasó rápidamente de contemplativa a intrigada. ¡Qué noticia tan maravillosa!, exclamó, con los ojos iluminados de genuina emoción. La idea de un concierto, sobre todo un evento benéfico, les pareció un atisbo de algo positivo en medio de la tensión de las últimas semanas. Era algo familiar, algo a lo que podían aferrarse. Jack sonrió, aunque fue breve. Sí, y me preguntaba si podrían acompañarme. En familia, por supuesto. Whitley también viene, ya que ya le conté esto. Weiss y Rinko intercambiaron miradas. Ambos estaban sorprendidos por la invitación, pero algo en ella les hacía sentir bien. La idea de pasar tiempo juntos, como familia, sin las barreras habituales entre ellos, parecía una oportunidad única para reconectarse. Rinko fue el primero en responder, con voz firme pero cálida. Por supuesto, padre. Allí estaremos. Weiss, aún asimilando el giro inesperado de la conversación, asintió después de un momento. Sí, creo que será genial. Una oportunidad para que todos estemos juntos. Su voz se suavizó al decir la última parte, con un toque de vulnerabilidad en sus palabras. El rostro de Jack se suavizó ante las respuestas de sus hijos, y por un breve instante, fue como si el peso de sus responsabilidades se hubiera aliviado, lo justo para disfrutar de ese pequeño momento con ellos. Bien. Me alegra oír eso, dijo en voz baja, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Será bueno para todos. Cuando se levantaron para irse, la extraña pesadez de la conversación aún persistía, pero había un cambio en el aire, algo débil, pero real. La promesa del concierto era algo que anhelaban, una pequeña luz en la oscuridad. Era una oportunidad para recordar que, incluso en medio de sus dificultades, aún había momentos de conexión y de familia. Y tal vez, solo tal vez, encontrarían la manera de superarlo todo juntos. Rinko y Weiss cerraron la puerta de la oficina de Jax tras ellos. El clic resonó suavemente en el pasillo, anunciando el fin de otra tensa conversación. Intercambiaron miradas, el peso de todo aún persistía entre ellos. No me esperaba eso, dijo Weiss con un tono de sorpresa y un matiz de contemplación en su voz. Rinko rió suavemente, negando con la cabeza. Sí, yo tampoco. Pero sabes, quizás sea hora de considerarlo. Ya no es el mismo hombre que era antes. Su sonrisa se suavizó al cruzar miradas con ella. Solo una idea, quizás sea mejor que lo perdones ahora.
Wei suspiró, un sonido suave y reticente que parecía cargar con el peso de años de tensión sin resolver. No es tan fácil como crees, Rinko, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Había vulnerabilidad en sus palabras, algo crudo y tácito, como si aún no estuviera segura de cómo seguir adelante. Rinko hizo una pausa, con un destello de comprensión en sus ojos. Se acercó y posó la mano suavemente sobre su hombro en un gesto reconfortante. Oye, comenzó con voz firme pero cálida, es solo una idea. No te obligo a nada. Tienes tu propio camino que recorrer. Lo perdones o no, no te consideraría menos. Weiss guardó silencio un momento, con la mirada perdida mientras procesaba sus palabras. Se quedó allí, sintiendo el peso de su apoyo, la comprensión tácita entre ellos. Era la clase de consuelo que no se había dado cuenta de necesitar, pero ahora, de pie en el silencioso pasillo, se sentía como un pequeño ancla en medio de la incertidumbre. Finalmente, ella sostuvo su mirada, con una suave sonrisa dibujando sus labios. Gracias, Rinko, dijo con la voz cargada de gratitud. Eso significa mucho para mí. Rinko le devolvió la sonrisa, recuperando su habitual sonrisa burlona, pero esta vez más suave, más genuina. Cuando quieras, Weiss. Cuando quieras. Capítulo 54. Investigación. Después de separarse de Weiss, quien regresó a su habitación para concentrarse en sus propias tareas, Rinko se encontró con todo el día por delante. Decidido a no perder ni un momento, decidió buscar pistas que pudieran revelar la identidad del asesino o dar pistas sobre su próximo movimiento. Rinko se dirigió a la cocina con la intención de tomar algo dulce mientras recopilaba información discretamente. Su mente permanecía alerta, concentrada en descubrir cualquier pista que pudiera indicar el siguiente movimiento del asesino. Al entrar en la espaciosa cocina revestida de mármol, el aroma a pan recién horneado llenó el aire. En medio del silencioso zumbido de los electrodomésticos, una figura solitaria se encontraba cerca de la encimera, cortando verduras con destreza. Un hombre alto y de hombros anchos con un impecable uniforme de chef. Su delantal estaba impecablemente limpio a pesar del intenso trabajo de preparación. Rinko lo reconoció por uno de los currículos que revisó. Bart Lamenpeu, el recién contratado jefe de cocina de Schnee Manor. El chef anterior se había retirado hacía unas semanas, y aunque Rinko no tenía motivos para sospechar directamente de Bart, su naturaleza cautelosa lo mantenía alerta. Buenos días, saludó Rinko casualmente, dando un paso más adentro. Bart se giró y asintió cortésmente. Maestro Rinko, ¿le ofrezco algo? ¿Té? ¿Algo para picar, quizás? Su voz era firme y cálida, pero con la cortesía practicada de alguien acostumbrado a servir a la nobleza. Rinko sonrió levemente, con un tono ligero. ¿Solo algo dulce para beber, quizás un té helado? Por supuesto. Por favor, tome asiento. Bart se movía con eficiencia experta, recogiendo los ingredientes con una tranquila confianza que le daban años de experiencia. Rinko se apoyó tranquilamente en el mostrador en lugar de sentarse, manteniendo a Bart a la vista. ¿Qué tal te estás adaptando? Debe ser un cambio bastante grande trabajar aquí comparado con tu anterior trabajo. Bart sonrió mientras preparaba el té. Ha sido interesante. Diferente a mis publicaciones anteriores, sin duda. La familia Schnee es más estricta que la mayoría. Rinko asintió pensativa. Me imagino. Me dijeron que te habían recomendado mucho. Bart rió entre dientes. Me gustaría pensar que sí. Me enorgullezco de mi trabajo. Sirvió el té helado en un vaso y se lo entregó. Aquí tiene, maestro Rinko. Recién hecho. Rinko lo aceptó con un pequeño gesto de agradecimiento. Gracias. Dio un sorbo, dejando que la fresca dulzura lo refrescara. Tras una pausa, añadió. Supongo que la jubilación del anterior chef fue una sorpresa para el personal, ¿no? Las manos de Bart se detuvieron brevemente antes de reanudar su tarea. Algo así, aunque por lo que entendí, llevaba un rato hablando de ello. Quería pasar más tiempo con su familia. Rinko estudió atentamente la expresión de Bart. Tranquila. Controlada. Sin señales visibles de engaño. Estoy segura de que el cambio puede ser difícil para el personal, continuó Rinko. Adaptarse a las caras nuevas. Bart asintió, pensativo. Cierto. Pero la gente se adapta con el tiempo. La mansión funciona a la perfección a pesar de los tiempos turbulentos. El peso de esas palabras flotaba en el aire, verdades no dichas flotando bajo la superficie. Rinko entrecerró los ojos ligeramente. Su mente ya estaba trabajando.
Y bien, sobre la comida que preparaste, comenzó Rinko con un tono despreocupado pero pausado. ¿La conseguiste de las provisiones recién traídas? Bart arqueó una ceja, pero respondió con suavidad. Sí, maestro Rinko. Los productos frescos llegaron del mercado central del Atlas hace apenas 2 días, entregados directamente al almacén de la mansión. Rinko se cruzó de brazos y se acercó. ¿Quién aprobó la entrega? Dadas las mayores medidas de seguridad, supongo que las inspecciones se han endurecido. Bart se secó las manos con una toalla, con la mirada aún tranquila. El propio señor Schnee lo aprobó, aunque el equipo de seguridad lo inspeccionó todo antes de autorizarlo. Protocolo estándar. ¿Estándar, La mirada de Rinko se agudizó. ¿Y estás segura de que no se hicieron sustituciones? La sonrisa de Bart se desvaneció levemente, lo suficiente para que Rinko lo notara. Me encargué de la entrega yo mismo, señor. No faltaron cajas. Rinko asintió lentamente, sin dejar de observar al chef. ¿Se quedó alguien inesperado cerca del cargamento? Bart sostuvo su mirada fijamente. Solo el personal habitual de la mansión. Yo, el equipo de seguridad y 2 trabajadores del almacén del mercado. Rinko analizó mentalmente las posibilidades. Nombres. De los trabajadores del almacén. Bart dudó pero respondió. Samuel Vance y Elias Archer, proveedores de la familia Schnee desde hace mucho tiempo. Rinko memorizó los nombres. Asintió, aunque su sospecha no se había disipado. Bien. Asegúrate de que solo personal de confianza se encargue de las futuras entregas. Por supuesto, maestra Rinko. Bart inclinó la cabeza respetuosamente, con tono firme. ¿Hay algo más que pueda hacer? Solo, estén atentos. La voz de Rinko era baja pero firme. No hay margen de error. Bart asintió de nuevo, esta vez con genuina comprensión. Entendido, señor. Cuando Rinko se dio la vuelta para irse, su mente seguía llena de posibilidades. Algo en el proceso de entrega le parecía extraño. No podía quitarse la sensación de que las grietas en la perfecta rutina de la mansión se estaban agrandando, y se proponía averiguar exactamente a dónde conducían. La habitación de Willow Schnee yacía inmóvil en su cama. La habitación, antaño elegante, estaba sumida en un pesado silencio. Su pergamino roto yacía destrozado en el suelo, una víctima olvidada de una noche de borrachera. Su pantalla agrietada reflejaba tenues rayos de luz. Los días se convertían en noches en una sofocante neblina de vino y aislamiento. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Soy Selene, señorita Willow. Willow suspiró con voz ronca. Pase, la puerta se abrió con un crujido y Selene entró con elegancia, sosteniendo una bandeja de plata con el desayuno, el té y varias botellas de vino. Se acercó en silencio y dejó la bandeja en la mesita de noche. Traje el vino que me pediste, pero también preparé té y un desayuno ligero, ofreció Selene con amabilidad. Pensé que quizás necesitarías algo caliente. La mirada cansada de Willow se posó en Selene, observándola con sumo cuidado. Dejó la bandeja y, en silencio, empezó a recoger las botellas vacías esparcidas por el suelo. Selene se marchó brevemente y regresó con artículos de limpieza. Frotó las tenues manchas de alcohol del suelo, con una concentración inquebrantable mientras trabajaba en silencio. Al terminar, dejó los utensilios de limpieza fuera de la puerta y la cerró suavemente tras ella. Dándose la vuelta, se acercó a la cama de Willow y sirvió una taza de té recién hecho. Eres amable, demasiado amable. Selene sonrió levemente. Solo hago mi trabajo, señorita Willow. No, es más que eso. La voz de Willow temblaba, tensa pero sincera. Podrías haberte ido, deberías haberlo hecho. Me quedo porque quiero, respondió Selene con firmeza, con un tono amable pero decidido. No estás tan solo como crees. Willow exhaló lentamente, su expresión se suavizó un poco. No sé cómo arreglar esto. No tienes que prepararlo todo de una vez, dijo Selene en voz baja. Empieza con algo pequeño, como beber esto. Willow dudó, luego tomó lentamente la taza caliente. Al rozar sus dedos la delicada porcelana, un destello de algo casi olvidado se agitó en su interior, un leve y frágil rastro de consuelo. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Willow tomó un sorbo lento y constante de té tibio, y se quedó quieta. Selene la observó en silencio. El alivio suavizó sus rasgos, normalmente serenos. ¿Cómo se siente, señorita Willow? Willow asintió brevemente, esbozando una leve sonrisa sincera. Mejor, gracias, Selene. Selene le devolvió la sonrisa. Siempre a su servicio, señorita Willow.
Hizo una pausa, dudando un instante antes de añadir con suavidad. Sé lo duro que Jax ha sido con usted, pero recuerde, no está sola. Siempre estoy aquí si necesita algo. Willow bajó la taza, con una expresión que cambió. Siempre has sido demasiado bueno conmigo, incluso cuando no lo merecía. Merece usted amabilidad, señorita Willow. Todas la merecemos. La voz de Selene era firme pero cálida. Ha pasado por mucho, más de lo que nadie se imagina. Willow dejó escapar un suspiro tembloroso, con los ojos brillantes. A veces, siento que todo se me escapa. Como si me estuviera ahogando, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Selene posó suavemente su mano sobre la de Willow, asentándola. Sigues aquí, y eso significa que aún hay esperanza. Por un instante, Willow se permitió creer en esas palabras. Apretó suavemente la mano de Selene, aferrándose a su calor, frágil pero real. Gracias, susurró Willow, con la voz más suave, casi vulnerable. Por quedarte, incluso cuando habría sido más fácil irte. La mirada de Selene se suavizó con una silenciosa comprensión. Irme nunca fue una opción. Eres más fuerte de lo que crees, señorita Willow, y no estás enfrentando esto sola. En el silencio que siguió, Willow se permitió un raro momento de paz, acunando el calor del té y el consuelo de no ser completamente olvidada. Después de un tiempo, Selene no pudo quedarse mucho tiempo, así que salió de la habitación, dejando a Willow con una sensación de esperanza. Mientras recogía todo y lo ponía en el carrito de limpieza, notó una presencia detrás de ella. Se giró con cautela y vio a Rinko Schne. Maestro Rinko, saludos. ¿Qué puedo hacer por usted? Rinko la miró pensativo, con sus ojos azul y hielo penetrantes, pero con amabilidad. Te vi salir de la habitación de mi madre, dijo con calma, cruzándose de brazos. ¿Está bien? Selene se ablandó ante la pregunta. Está mejor que antes, admitió con cautela. Conseguí que tomara un poco de té, y comiera un poco. Los hombros de Rinko se relajaron ligeramente ante la respuesta de Selene, aunque la preocupación que aún se reflejaba en sus ojos no desapareció. Ambos iniciaron un paso firme por el pasillo tenuemente iluminado, con el suave golpeteo de las volteretas de Selene resonando suavemente. Últimamente ha sido difícil contactarla, admitió Rinko en voz baja. No estaba seguro de si dejaría entrar a alguien. Selene asintió con la mirada al frente, pero atenta. Me tomó tiempo, pero me dejó quedarme. Hizo una pausa pensativa. La señorita Willow se esconde tras sus muros, pero no quiere estar sola. En realidad, no. El ceño de Rinko se acentuó, sus dedos rozando distraídamente el puño plateado de su abrigo. Debería haber ido a ver cómo estaba antes. La mirada de Selene se suavizó, su tono fue amable pero firme. No te lo habría permitido, no cuando se sintió abandonada, cuando pensó que la habías superado y la habías dejado atrás. Rinko se detuvo por un breve momento, asimilando las palabras, y luego continuó caminando en silencio, con el peso de ellas colgando entre ellas. Selene, al darse cuenta de la profundidad de lo que acababa de decir, añadió rápidamente. No quise, sin ofender, maestra Rinko. Solo, entiendo cómo se siente, eso es todo. Su voz se fue apagando, sin saber si se había pasado de la raya. La expresión de Rinko se suavizó, y un destello de comprensión cruzó su rostro. Sé lo que querías decir, Selene. Le dedicó un pequeño asentimiento. Es solo que, me cuesta ver cuánto han cambiado las cosas. Los dos continuaron caminando, la tensión se desvaneció lentamente mientras se movían en sincronía y un entendimiento tácito se estableció entre ellos. Es donde me necesitan, continuó Selene, con voz tranquila pero firme. Es más fuerte de lo que cree, aunque a veces necesita que alguien se lo recuerde. Rinko asintió, con un destello de dulzura en sus ojos. Y supongo que, tienes razón, Selene. Gracias por cuidarla. Selene parpadeó, sorprendida por la inusual calidez de su voz. Abrió la boca para responder, pero Rinko se detuvo de repente. Su expresión adoptó una expresión de cautela. Ya llevas bastante tiempo en la mansión, empezó con tono pausado. ¿Has notado algo inusual? ¿Entregas raras? ¿Rostros desconocidos? ¿Algo que no te parezca del todo correcto? La mirada de Selene se tornó seria al comprender sus palabras. Hizo una pausa, reflexionando sobre los detalles. Ha habido cambios sutiles, hay algunos nuevos miembros del personal en las salas inferiores. Me dijeron que eran reemplazos, pero, su voz se fue apagando. Su instinto le decía que era algo más que un simple cambio de personal. Rinko entrecerró los ojos y su mirada se oscureció. ¿Nombres?
Haré que te los envíen a tu habitación, respondió Selene con voz firme. Si algo anda mal, quiero ayudarte. Por un instante, la cautela de Rinko se desvaneció. La miró a los ojos, con una expresión de preocupación endurecida. Ten cuidado, Selene. Si algo te parece fuera de lugar, avísame de inmediato. Selene le sostuvo la mirada con firmeza, con una determinación inquebrantable. Lo haré. Su silencioso entendimiento quedó suspendido entre ellos. La mansión, que alguna vez fue un lugar de aislamiento, ahora parecía vibrar con silenciosa anticipación, con el peso de sus secretos esperando ser descubiertos. Unas horas más tarde Rinko estaba sentado en su escritorio, con la atención fija en el pergamino que tenía delante. Sus dedos se cernían sobre la pantalla mientras revisaba las grabaciones de seguridad. Las imágenes de las cámaras ahora eran accesibles gracias a la aprobación de su padre. Mientras se reproducía la grabación, la mirada de Rinko se agudizó. Rebobinó la señal hasta el momento en que supuestamente empujaron a Klein. Pero cuando la pantalla mostró las escaleras, estaban vacías, inquietantemente vacías. Entonces, sin previo aviso, la señal se cortó a negro. Cuando volvió a la vida, Klein estaba en el suelo, inmóvil. No estaba bien. A Rinko se le encogió el corazón y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las imágenes no cuadraban. El asesino sabía exactamente lo que hacía. Cuidadoso, preciso, sin dejar rastro alguno, salvo una ausencia evidente. El momento en que Klein cayó. Estaban jugando un juego peligroso, esperando el momento oportuno, con su verdadero objetivo aún oculto en las sombras. En ese momento, un golpe en la puerta destrozó sus pensamientos. Ven, ordenó con firmeza y voz firme a pesar de la tormenta en su mente. La puerta se abrió con un crujido y Selene entró con una gracia serena, con expresión tranquila pero atenta. Sostenía un pequeño fajo de etiquetas con nombres en las manos, mirando a Rinko con sutil curiosidad. Como usted lo solicitó, señor. Rinko asintió y tomó las etiquetas sin decir palabra. Comparó los nombres con los registros de personal que aparecían en su pergamino. Los empleados estaban asignados a diversas funciones en toda la mansión. Todo parecía legítimo. Sus dedos rozaron los bordes fríos y rígidos al hojearlos. Cada nombre estaba grabado con letras pulcras y precisas. El sistema se cruzó perfectamente. Demasiado perfectamente. Frunció el ceño. Todo es normal, pensó con amargura. Era casi insultante lo impecable que parecía todo. El asesino no solo era hábil, era un fantasma que se deslizaba por los laberínticos pasillos de la mansión como una sombra proyectada por sus tenues y parpadeantes luces. Selene se removió, con la mirada fija en la postura tensa de Rinko. Su silencio pesaba en la habitación, cargado de algo que ella no lograba identificar. ¿Sucede algo, señor?, preguntó Selene con cautela, con voz firme pero con un matiz de curiosidad. Rinko exhaló lentamente, colocando las etiquetas con los nombres en su escritorio con precisión. Nada definitivo. Su tono era mesurado, su expresión indescifrable, pero el brillo penetrante en sus ojos sugería lo contrario. Selene lo estudió con atención. No se trataba de una simple diligencia rutinaria. Había algo personal en su forma de escrutar cada detalle, como si buscara un fantasma que solo él podía ver. Lo que fuera que perseguía, lo sumía en la sospecha y el cálculo. De repente, Rinko se enderezó y se giró hacia ella. ¿Hay alguien en el personal con conocimientos de electrónica? Selene parpadeó, sorprendida por la abrupta pregunta. ¿Electrónica, señor? Sí. Su voz era cortante pero firme. ¿Alguien familiarizado con cableado, cámaras, sistemas de seguridad, algo técnico relacionado con software? Selene frunció el ceño, recordando. Está Erwin, de mantenimiento. Repara sistemas eléctricos defectuosos cuando es necesario. Iluminación, mecanismos de puertas, ese tipo de cosas. Y. Arthur, de informática, se encarga del mantenimiento de la red y los sistemas de la mansión, incluyendo la gestión de las grabaciones de seguridad. La expresión de Rinko se ensombreció. ¿Alguien más? No se me ocurre nadie ahora mismo, admitió, aún sin saber a dónde quería llegar. ¿Por qué lo preguntas? No respondió de inmediato. Su mente analizaba las posibilidades con fría precisión. Si los sistemas de seguridad de la mansión habían sido manipulados, alguien con un profundo conocimiento de su funcionamiento podría ocultar fácilmente sus huellas, y esa habilidad no provendría de un forastero cualquiera. ¿Qué tal si vemos al mismísimo Arthur?, dijo Rinko. Selene asintió lentamente. Se quedó un momento, observándolo con silenciosa preocupación.
Señor, está claro que está investigando algo, tal vez podría, Selene, la voz de Rinko era de acero, interrumpiéndola antes de que pudiera terminar. Sus ojos se encontraron con los de ella, agudos e inflexibles. Esto queda entre nosotros. Nadie más debe saberlo. Selene le sostuvo la mirada, reconociendo la gravedad de sus palabras. No solo estaba investigando, sino que estaba buscando algo peligroso. Entendido, dijo finalmente, asintiendo levemente antes de darse la vuelta para irse. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Rinko volvió su mirada hacia la grabación de seguridad en blanco que aún se reproducía en su pergamino. Quienquiera que estuviera detrás de esto no solo era hábil, sino también cuidadoso, metódico y siempre un paso por delante. Pero cometió un error crucial. Seguía dentro de la mansión. Y Rinko tenía la intención de encontrarlos antes de que atacaran de nuevo. Capítulo 55. Investigación 2. Más tarde, señor Rinko. Hola. No esperaba compañía en mi pequeña oficina. Arthur Ale lo saludó nervioso, rascándose la nuca. Su desordenado espacio de trabajo distaba mucho del ambiente ordenado que Rinko había anticipado. Los cables serpenteaban por el suelo, las computadoras se alineaban en el escritorio y varias cámaras se reproducían en varios monitores. Los componentes de hardware estaban dispersos por todas partes, una clara señal de trabajo técnico en curso. Rinko se sentó en la única silla disponible, con su mirada penetrante escudriñando el caótico espacio. Detrás de él estaba Selene, la jefa del personal de la mansión Schne, con expresión serena pero curiosa. Estaba decidida a ayudar a Rinko en este creciente misterio. Rinko no perdió tiempo. ¿Puedes explicar este corte repentino, esta pantalla negra, justo después del accidente de Klein en la grabación? Preguntó, señalando el clip correspondiente en uno de los monitores. Los ojos de Arthur se iluminaron con interés profesional mientras se inclinaba hacia adelante. Ah, sí, hay varias explicaciones posibles, comenzó, tecleando para rebobinar la grabación. Primero, problemas técnicos o un corte de luz. Pero eso es improbable, ya que tanto nuestro hardware como nuestro software están completamente operativos y funcionan con los sistemas más recientes. Además, Atlas rara vez, o nunca, sufre cortes de luz. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Segundo, errores del sistema o configuraciones incorrectas. Pero, repito, no es el caso. Trabajamos con SSD de memoria de última generación, capaces de almacenar hasta 950 petabytes de metraje. ¿Sabes cuánto es eso? La voz de Arthur se elevó con entusiasmo. Con 70 cámaras grabando en Full HD 1080p continuamente, eso equivale a aproximadamente 1032,8 años de metraje. Y nunca hemos alcanzado el límite de almacenamiento. Enfatizó la última palabra con orgullo, claramente impresionado por las capacidades de su propio sistema. En realidad hice los cálculos de esto, no es broma. Rinko y Selene intercambiaron una breve mirada de complicidad antes de volverse hacia Arthur. Eso significaría que el apagón no se debió a un fallo del sistema, presionó Rinko. Arthur asintió con gravedad. Correcto. Lo que nos deja con la última y más preocupante posibilidad. Causas intencionales. Sabotaje o manipulación. Bajó el tono, ahora más serio. Y a juzgar por lo preciso y específico que fue ese desmayo, apuesto a que es un sabotaje. Alguien sabía exactamente lo que hacía. La mirada de Rinko se ensombreció al absorber las palabras de Arthur. Apretó el puño ligeramente, sintiendo el peso de una creciente sospecha sobre él. Alguien dentro de la mansión estaba manipulando el sistema, y ocultando sus huellas. Selene se cruzó de brazos, analizando mentalmente las implicaciones. Entonces, ¿sugieres que alguien de la mansión orquestó el supuesto accidente de Klein, deliberadamente? Arthur asintió con firmeza. Sí, probablemente. Levantó las manos a la defensiva y añadió rápidamente. Pero oye, no soy yo. Apenas salgo de esta oficina. Este lugar es mi santuario. ¿Tienes idea de cuántas solicitudes de mantenimiento tengo que gestionar a diario? Entre actualizaciones de cámaras, recalibraciones del sistema y monitorización de la red, vivo en esta habitación. Señaló dramáticamente sus delgados brazos, nervudos por horas de trabajo técnico. Mírame, parezco tener la fuerza para empujar a alguien por una escalera. ¿O la paciencia para urdir un elaborado plan de asesinato? ¿En serio, qué ganaría con eso? Su tono era de indignación, pero con un toque de genuina exasperación. Selene lo estudió con atención, notando su sinceridad, mientras Rinko permaneció en silencio, su mente dando vueltas a las posibilidades.
Arthur era impulsivo pero parecía serio, probablemente demasiado absorto en su trabajo como para involucrarse en algo más allá del sistema mismo. Tras una larga pausa, Rinko finalmente habló, con voz baja y autoritaria. Independientemente de la intención o la fuerza, manipular el sistema de seguridad no requiere poder físico, solo conocimiento. Y eso te hace valioso en esta investigación. Arthur parpadeó, sorprendido por el cambio de tono. ¿Valioso? ¿Qué dices? Digo, continuó Rinko, que si alguien manipuló el sistema, o bien sabe tanto como tú, o bien recibió ayuda de alguien que sí la sabe. Selene asintió lentamente y la gravedad del razonamiento de Rinko se asentó. Las piezas comenzaban a formar una imagen que apuntaba a una conspiración acechando dentro de los muros de la mansión. Arthur se removió incómodo en su silla, consciente de que podría ser sospechoso. Se rascó la nuca, perdiendo la confianza que antes tenía. Mira, solo soy técnico, ¿de acuerdo? Me aseguro de que las cámaras funcionen y arreglo las cosas cuando se rompen. No me meto con nada que pueda meterme en problemas. ¿Crees que arriesgaría toda mi carrera por un accidente? Rinko se inclinó hacia adelante, entrecerrando ligeramente los ojos. La gente hace cosas raras cuando se siente acorralada o cuando hay algo que ganar. El accidente de Klein no fue casual. Fue un montaje. Y quien quiera que lo haya hecho tiene la experiencia para borrar sus huellas. Por eso estamos aquí. Para averiguar quién está detrás. Selene dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. Arthur, no te acusamos. Solo necesitamos tu ayuda. Si se te ocurre algo, cualquier anomalía en el sistema que no tenga sentido, cualquier cosa que hayas visto o oído, ahora es el momento de decírnoslo. Arthur tragó saliva con dificultad, mirando a Rinko y a Selene. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el escritorio mientras observaba la multitud de pantallas que lo rodeaban. No sé, ¿vale? No he notado nada fuera de lo normal. He estado tan ocupado con el mantenimiento del sistema que no he tenido tiempo de pensar realmente en lo que ha estado sucediendo fuera de estas paredes. Pero, hizo una pausa, como si le diera vueltas a algo. La paciencia de Rinko se estaba agotando, pero mantuvo un tono firme. ¿Pero? Arthur dudó antes de hablar finalmente, bajando la voz. Hay algo extraño con las cámaras de la parte baja de la mansión. No las que mantengo directamente, sino las de esa sección. Han estado fallando más de lo habitual. Es como si alguien las hubiera manipulado, y cuando intento reiniciarlas, vuelven a funcionar sin ningún problema. Su rostro estaba arrugado por la confusión. No es normal que las cámaras de ahí abajo fallen así. Llevan años funcionando bien. Selene intercambió una mirada con Rinko, ambas ahora completamente concentradas en Arthur. ¿Qué hay en la parte de abajo?, preguntó Rinko con curiosidad en la voz. Arthur se encogió de hombros, pero su inquietud era evidente. Nada fuera de lo común. Solo algunos almacenes, algunos aparatos electrónicos y viejas suites de invitados sin uso. Pero si me preguntas, creo que alguien ha estado usando esas cámaras para tapar lo que sea que estén haciendo ahí abajo. Rinko se levantó bruscamente, con la mente acelerada. Necesitamos investigar las secciones inferiores. Selene, tú estás conmigo. Arthur, quédate aquí. Mantén los sistemas en funcionamiento. Si notas algo más, lo que sea, contáctame de inmediato. Arthur asintió rápidamente, y su anterior frivolidad dio paso a una fuerte tensión. Entendido. Pero ten cuidado. Si alguien intenta ocultar sus huellas también, no te dejará entrar sin más. Selene le lanzó a Arthur una mirada de agradecimiento y luego se giró para seguir a Rinko mientras este se dirigía a la puerta. ¿Crees que encontraremos algo? Rinko apretó la mandíbula. No estoy segura. Pero lo que encontremos, es el siguiente paso para descubrir la verdad. Los dos avanzaron por los pasillos. El silencioso zumbido de la mansión que los rodeaba contrastaba marcadamente con la creciente tensión en el aire. La mente de Rinko estaba consumida por la posibilidad de que se estuvieran acercando a algo mucho más grande que un simple accidente, y sabía que cuanto más se acercaran, más peligroso se volvería. Sección inferior. Selene los guió por el estrecho y tenue pasillo. El aire se enfriaba a medida que se acercaban a la puerta que marcaba la entrada a la sección inferior. Era una vieja puerta de madera, discreta a simple vista, pero su aspecto pesado y desgastado parecía guardar secretos enterrados hacía tiempo. Se detuvo frente a ella, con la mano apoyada en el desgastado pomo. Esta es la sección inferior, maestra Rinko, dijo con un tono de reverencia.
Empujó la puerta lentamente, revelando una trampilla metálica debajo, apenas visible en la penumbra. Aquí guardamos aparatos, ropa y materiales antiguos para futuras consultas, o simplemente porque son reliquias del pasado, nuestra historia personal. Es una especie de depósito para cosas que ya no tienen un uso real, pero que aún conservan algún valor. Hizo una pausa antes de volverse hacia Rinko. Ella continuó. Fue el padre de Willou, tu abuelo, Nicholas Schne, quien originalmente creó esta sección. La creó como un lugar para sus inventos, ideas que nunca se materializaron porque se obsesionó demasiado con disfrutar del tiempo en familia y lidiar con los inicios de la compañía Dust Schne. Este era su proyecto privado, un santuario para sus sueños inacabados. La mirada de Rinko vagó por el espacio, mientras reconstruía mentalmente la historia que Selene acababa de revelar. Su abuelo, pensó Kakashi, con una mezcla de admiración y curiosidad llenándole el pecho. Así que fue mi abuelo quien hizo posible este lugar, reflexionó en voz baja. Selene asintió brevemente, abriendo la trampilla. Sí, señor. Creía en preservar el pasado, aunque no siempre coincidiera con el presente. Algunos dicen que quería crear algo revolucionario, pero la vida tenía otros planes. No es un lugar que la gente visite a menudo. Mientras se hacía a un lado para dejar pasar a Rinko, hizo un gesto hacia las escaleras que conducían hacia abajo. El aire tenía un ligero olor a humedad, una mezcla de polvo e historia olvidada. Las escaleras descendían a la sombra, con los escalones crujiendo bajo los pies. Unas cuantas bombillas apagadas colgaban del techo y proyectaban una luz tenue y misteriosa que apenas iluminaba el camino. Rinko sacó su pergamino para usar la linterna y así tener mejor visibilidad. Pudo ver la primera cámara dentro. Tenía luces que indicaban que estaba grabando. Rinko dio un paso adelante, con la mente enredada. Su abuelo había sido un visionario, pero parecía que sus sueños habían quedado acumulados en un rincón olvidado de la mansión. ¿Qué podría estar escondido ahí abajo? ¿Y por qué su padre nunca había mencionado esta sección en todos los años que había pasado en la mansión? ¿Vienes a menudo por aquí, Selene?, preguntó Rinko, mirándola. Selene, siguiéndola de cerca, negó con la cabeza. No es frecuente, pero fue Klein quien me enseñó este lugar. Es un lugar que poca gente conoce, y aún menos tienen motivos para visitarlo. Ha estado prácticamente abandonado desde la época de tu abuelo. Pero siempre ha habido algo extraño en esta zona. Se siente como si algo estuviera esperando aquí, como si no hubiera sido olvidado del todo. Rinko frunció el ceño. ¿Esperando qué? Selene dudó. No estoy segura. Pero hay algo aquí abajo, algo que no me convence. Por eso he dudado en traer a alguien más. Y cuando ocurrió el accidente de Klein, no pude evitar pensar en este lugar. Un escalofrío recorrió la espalda de Rinko mientras descendían hacia la sección inferior. Los muros de piedra parecieron cerrarse sobre ellos, y el aire se densificó con una extraña tensión, como si los cimientos de la mansión contuvieran la respiración. Cuando llegaron al final de las escaleras, la vasta extensión del almacén inferior se extendió ante ellos. Filas de cajas polvorientas y estantes oxidados llenos de objetos viejos y olvidados cubrían las paredes. Pero algo en el lugar parecía extraño, como una historia inconclusa, esperando a que se escribiera su siguiente capítulo. La mirada de Rinko recorrió la habitación, mientras su mente se llenaba de posibilidades. El misterio del accidente de Klein, el sabotaje en la grabación y ahora la atmósfera inquietante de esta sección oculta. Todo parecía estar interconectado. La voz de Selene interrumpió sus pensamientos. Hay una habitación en particular aquí abajo, está cerrada. Nadie ha entrado en años. Pero siempre me he preguntado qué hay dentro. Rinko entrecerró los ojos. Ya lo averiguaremos. A medida que se adentraban en la sección inferior, el aire se hacía más frío y el silencio parecía pesarles mucho. Cada paso se sentía más pesado, como si la mansión misma se estuviera cerrando a su alrededor, manteniendo sus secretos ocultos en las sombras. La mente de Rinko corría, llena de preguntas que se volvían más difíciles de ignorar a medida que avanzaban. ¿Por qué su abuelo mantuvo este lugar en secreto? ¿Qué podría ser tan importante, o peligroso, como para haber estado sellado durante tanto tiempo? Llegaron a un pasillo estrecho al final de la sección inferior, un tenue resplandor de una vieja luz parpadeante proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes. Rinko y Selene se detuvieron justo afuera de la habitación cerrada. La puerta, desgastada y cubierta de años de polvo, parecía exudar una quietud inquietante. Selene habló en voz baja, su voz apenas audible en el silencio. «Esto es todo, maestro Rinko.
Rinko se quedó quieto un instante, con la mirada fija en la puerta. Sentía el peso de la historia oculta oprimiéndolo. Todo su instinto le decía que lo que había más allá de la puerta era crucial para comprender los misterios que rodeaban la mansión, los extraños sucesos con Klein y la creciente sensación de peligro que lo seguía a cada paso. Con una respiración profunda, Rinko dio un paso adelante, con una oleada de determinación recorriéndolo. Lo tengo todo bajo control. Selene retrocedió un paso, dándole el espacio que necesitaba. Rinko levantó la mano, concentrando su energía mientras invocaba sus glifos. Los delicados símbolos de poder aparecieron en el aire, arremolinándose con precisión y velocidad. Los glifos danzaron alrededor de la cerradura y, con un suave zumbido, se abrieron con un clic. Rinko giró el pomo y la puerta crujió al abrirse lentamente. En cuanto se abrió la puerta, el aire viciado de la habitación cerrada los recibió, con un aroma a óxido, antigüedad y desuso. Rinko entrecerró los ojos ante la tenue luz que se filtraba en la habitación, adaptándose a la inquietante escena. Allí, en el centro de la habitación, se encontraban varios robots. Viejos, polvorientos y completamente inmóviles. Las superficies metálicas estaban cubiertas por una gruesa capa de mugre y óxido. Sus exteriores, antes brillantes, ahora estaban opacos y agrietados. Algunos de los robots tenían un diseño humanoide, otros eran más mecánicos, con brazos y piernas diseñados para levantar objetos pesados o realizar trabajos complejos. Todos parecían congelados en el tiempo, abandonados en un rincón olvidado de la mansión. A Rinko le dio un vuelco el corazón al entrar en la habitación, mientras sus ojos escudriñaban las figuras robóticas. ¿Qué es esto? Su voz era una mezcla de asombro e inquietud. Selene lo siguió de cerca, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Estas son creaciones de tu abuelo. He oído historias, pero nunca imaginé algo así. ¿Estaba trabajando en esto? ¿Por qué las dejaría aquí abajo, en secreto? La mirada de Rinko se detuvo en los robots, con la mente acelerada. Estos no son robots cualquiera. Son prototipos, proyectos inacabados. Debió de estar probando algo mucho más allá del uso típico de la automatización y el trabajo. ¿Qué intentabas hacer, abuelo? Al acercarse a uno de los robots, Rinko extendió la mano y pasó los dedos suavemente sobre la superficie. Estaba fría y áspera al tacto. El metal estaba deslustrado por el paso del tiempo. El diseño del robot era intrincado, mucho más complejo que el de cualquiera de las máquinas típicas utilizadas en Atlas. Algunas estaban claramente diseñadas para tareas específicas, mientras que otras parecían más experimentales. ¿Qué les pasó?, preguntó Selene en voz baja. ¿Por qué los abandonaron así? Rinko se apartó del robot que había estado inspeccionando, mientras su mente seguía descifrando las piezas del rompecabezas. Mi abuelo era inventor, eso es lo que dijiste. Debió de estar obsesionado con traspasar los límites de lo que se podía lograr con el polvo y la tecnología. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras un pensamiento escalofriante cruzaba por su mente. Probablemente estaban destinados a algo más peligroso. Algo que implicaba mucho más que mera conveniencia. Se hizo un silencio inquietante entre ellos mientras Rinko seguía examinando a los robots. Algunos tenían rasgos humanoides, casi realistas, mientras que otros eran monstruos mecánicos, diseñados para el combate pesado o el trabajo. Estaba claro que nunca se pensó que fueran de conocimiento público, ni que nadie más los viera. De repente, un suave crujido resonó por la habitación. Los pasos fueron ligeros al principio, luego se hicieron más nítidos, pesados y decididos. Tanto Rinko como Selene se pusieron rígidas, con los sentidos alerta al instante. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la entrada de la habitación, justo al otro lado de la puerta, y allí, emergiendo de las sombras, apareció una figura. Era un robot, aunque no uno de los prototipos oxidados e inmóviles esparcidos por el suelo. Este era diferente. Su cuerpo era elegante y metálico, y sus movimientos, de una precisión desconcertante. Lo que lo distinguía eran los brillantes ojos amarillos incrustados en su placa frontal. Los ojos parpadearon como si estuvieran procesando a los recién llegados, como si sintieran curiosidad por su presencia. El corazón de Rinko dio un vuelco cuando la cabeza del robot giró lentamente en su dirección. Había algo casi consciente en su forma de observarlos, como si no fuera solo una máquina, sino algo con un propósito. Algo consciente de su entorno. Sin decir palabra, Rinko se colocó instintivamente frente a Selene, con el cuerpo tenso.
Sus glifos comenzaron a latir sutilmente, listos para reaccionar ante cualquier movimiento hostil. La mano de Selene se movió detrás de ella como la empuñadura de su paraguas, sus ojos se entrecerraron. Sabía que este lugar estaba lleno de sorpresas, pero esto superaba cualquier expectativa. ¿Qué es eso?, murmuró en voz baja y firme, aunque la inquietud era evidente en su postura. Rinko no respondió de inmediato. Su mirada no se apartó del robot, observándolo con una mezcla de cautela e intriga. El robot parecía estar estudiándolos. Su postura era rígida, pero sus movimientos eran calculadores, como si procesara cada uno de ellos. Un zumbido silencioso emanó del marco del robot mientras se movía, sus brillantes ojos amarillos se fijaron en Rinko con precisión mecánica. Permanezcan alerta, advirtió Rinko, con voz firme pero cargada de intensidad. Antes de que pudieran reaccionar, el robot se abalanzó a una velocidad vertiginosa, acortando la distancia en un instante. Sus patas metálicas resonaron con fuerza contra el suelo, resonando por la cámara olvidada. Con un movimiento preciso y calculado, el robot lanzó un potente puñetazo contra Rinko, cuyo brazo mecánico silbó por la fuerza del movimiento. Rinko, instintivamente, levantó el brazo, invocando un glifo defensivo que absorbió el impacto, y saltaron chispas por la colisión. La fuerza del golpe provocó una fuerte vibración en el brazo de Rinko, pero este no se inmutó. Con precisión fluida, contraatacó, lanzando su puño hacia el torso del robot. La máquina se retorció con una agilidad inhumana, levantando su brazo libre para bloquear su golpe con un resonante sonido de metal sobre la fuerza cargada de aura. Al ver la oportunidad, Selene se movió con destreza, dando vueltas tras el robot con su parasol desplegado. Con un potente golpe, apuntó a la nuca, con la intención de inutilizarlo, o al menos interrumpir sus sensores. Pero los sensores del robot estaban lejos de estar obsoletos. Giró el torso en un ángulo imposible, levantando el otro brazo justo a tiempo para interceptar el golpe de Selene. El choque resonó por la sala como un tambor metálico. Selene entrecerró los ojos al aplicar más fuerza, intentando romper la protección. Los ojos brillantes del robot parpadearon rápidamente, como si calculara su siguiente movimiento. Rinko cambió de postura, apretando los puños, listo para desatar otro golpe con glifos. Selene, retrocede cuando dé la señal, ordenó con voz firme y autoritaria. Selene no lo cuestionó. Sostuvo su mirada por una fracción de segundo, comprendiendo su intención sin palabras. El robot apretó con más fuerza el parasol de Selene, sus servos zumbando con fuerza mecánica mientras se preparaba para dominarla. Al darse cuenta del peligro, Selene soltó el arma y saltó hacia atrás con precisión fluida, con expresión indescifrable mientras se distanciaba. Ahora, ordenó Rinko, activando un glifo brillante bajo los pies del robot. Una oleada de energía eléctrica crepitante surgió del glifo, envolviendo al robot en una intensa corriente. De su estructura metálica brotaron chispas al fluir la electricidad por sus circuitos, provocando violentas convulsiones en su cuerpo. Sus brillantes ojos amarillos parpadearon y se atenuaron, luchando contra la perturbación en su sistema. Pero algo inesperado sucedió. Selene jadeó bruscamente, con todo su cuerpo sacudiéndose ligeramente como si la misma corriente la hubiera golpeado. Por un instante fugaz, sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada, mientras un dolor abrasador se extendía por sus venas como un reguero de pólvora. Apretó la mandíbula, forzando a su expresión a volver a la neutralidad mientras calmaba su respiración, esperando que Rinko no se hubiera dado cuenta. No lo había hecho. Rinko estaba demasiado concentrado en mantener el poder del glifo, con su mirada fija en el robot mientras se estremecía y caía de rodillas, con sus articulaciones metálicas crujiendo en protesta. La habitación quedó en silencio, salvo por el leve crujido de la electricidad que se disipaba. Rinko finalmente bajó la mano, dejando que la energía se desvaneciera. Se acercó con cautela al robot, ahora inutilizado, examinándolo en busca de señales de actividad. Selene recuperó lentamente su sombrilla del suelo, ocultando su mano, aún palpitante, bajo el suave mango. Exhaló con cuidado, manteniendo la calma y la serenidad en el rostro. Eso debería haber bastado, murmuró Rinko, entrecerrando los ojos al ver la máquina inmóvil. Está completamente frita. Selene asintió, con voz firme a pesar del dolor persistente en sus extremidades. Actuaste rápido, impresionante como siempre, maestra Rinko. Antes de que Rinko pudiera responder, su pergamino vibró con fuerza, rompiendo el pesado silencio de la sección inferior. Lo sacó del bolsillo de su abrigo y respondió con una calma demostrada. Rinko aquí.
Hola, maestro Rinko, soy Arthur, dijo una voz ligeramente asustada desde el otro lado. Tengo algo raro que contar. La cámara que cubría la entrada a la habitación cerrada, bueno, se volvió a apagar, igual que antes, y ahora acaba de volver a estar en línea. ¿Pasó algo ahí abajo? La mirada de Rinko se dirigió al robot inutilizado, tendido en el suelo frío y polvoriento, aún humeando débilmente por la descarga eléctrica. Su expresión se endureció. Arthur, puede que hayamos encontrado la causa de la interferencia. Su tono era cortante, con un matiz de sospecha. Era un robot.